la gran mayoría de las indicaciones que te dan cuando vas a una cobertura, sea la que sea, es no queremos héroes. Eso significa no te arriesgues de más. Y literalmente me encerraron en una casa y en vivo muestran cómo cierran todas las llaves de agua, cómo sacan todo el agua de la casa literalmente para consumo. ¿Cómo fue que conseguiste esta acreditación para irte como corresponsal de guerra? Pues desde que vieron mi pasaporte y mi visa fue como, tú eres punto y aparte, y me encierran en un cuartito literalmente y empieza un interrogatorio. Nicaragua es una dictadura, sí, entonces sí. Hay una lista de profesiones que no pueden viajar a Nicaragua. En Israel existen aplicaciones que te avisan de un bombardeo. ¿Qué viste más peligroso, el huracán o la guerra? Usamos de manera indiscriminada la frase es que quedó como zona de guerra, y creo que esa fue la primera vez que yo ya tenía en la mente una imagen real de una zona de guerra. Para ser un buen periodista, primero tienes que ser un buen ser humano. Y yo creo que en un momento como eso sí tienes que priorizar la vida. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sad Martínez, bienvenidos a un episodio más de Elemental Project. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, hoy la verdad que feliz otra vez. ¿Se logró? Sí, se logró, tenemos un podcast muy interesante, la verdad. Hoy nos va a contar tu experiencia de vida, que al final son temas que, bueno, creo que son situaciones muy al límite que una persona puede vivir y os va a interesar. Así que escuchar que, bueno, venga. No queda de la presentación que sí, van a flipar. Les contamos que es periodista mexicano, nuestro invitado, actualmente titular del noticiero Hechos AM de TV Azteca. Su carrera periodística se ha especializado en la cobertura de temas sociales, desastres naturales y guerra, así como el fenómeno migratorio y política en Latinoamérica. Tiene diferentes documentales como México, El Otro Muro, El Limbo Migrante, Duele Respirar, Nicaragua y Franja en Guerra, que bueno, pues han sido los últimos documentales publicados. Recientemente recibió el Premio Internacional de Periodismo Mario Vargas Llosa. Y bueno, pues con nosotros aquí en Elemental Project, Otoniel Martínez. Un aplauso, bienvenido, Otoniel. Me iba a preguntar, ¿qué aplica aquí? ¿Aplauso? ¿Qué? Sí, aplica el aplauso y de repente cuando tenemos aquí también nuestro público, la producción, también aplauden al invitado. Pues bienvenido, ¿cómo estás? Estoy feliz, en verdad muy agradecido. Demasiado, porque creo que cuando encontramos espacios como este para hablar de lo que uno, por pasión, por gusto, por destino, por lo que quieras, termina haciendo y le dan un espacio a nuestro trabajo, creo que siempre lo voy a agradecer de todo corazón. Alex, ¿se logró? Se logró. Es que ustedes no me están preguntando, pero cambiamos la fecha de esta grabación 10,000 veces, y yo sentía que te iba a hartar, perdóname. No, hombre, que va para nada. De verdad, es un placer, ¿eh? O sea, de verdad que estás aquí. Creo que la gente pueda entender como el estilo de vida de alguien que vive situaciones tan complicadas y que realmente te expones tanto. Se me está bajando un poco el micrófono. Es que... ¿Por qué? Pero de verdad creo que es súper interesante tu vida y da igual, por eso se pospone o se cambia la vez que haga falta, no hay ningún problema. Y nada, un placer estar aquí en el podcast, que ya verás, va a ser muy interesante. Y solo como un asterisco vengo del cardiólogo, de hecho. ¿A poco? ¿Ahora? Vengo del cardiólogo, sí. Y que todo en orden. Es que hace una semana que acabo de hacer cobertura de huracán, el huracán John, me fui a Acapulco una semana para cubrir el huracán. Y me pasa, o sea, no sé si a ustedes también, pero de pronto cuando tenemos el cuerpo sometido a mucho estrés, cuando entra una especie de relajación, ¿no? Que eso es lo que me ocurrió esta semana, como que empiezan a salir todos los síntomas, que me terminaron llevando al cardiólogo por una especie de dolor en el pecho y en el brazo y una arritmia. Pero eso de la todo bajo tensión, control, ¿no? Sí, lo que me está diciendo es que mi cuerpo se está soltando ahora después de tanta tensión durante la semana. Bajó el estrés y bajó el ritmo cardíaco también. Sí, tal cual. ¿No les ha pasado que en vacaciones se enferman? Sí. ¿Es eso? Paras de grabar, de estar en el rush, de estar como activo, de que llega a lo mejor la semanita de el puentecito, llega la semanita de Navidad o lo que sea, inmediatamente empiezas como con síntomas de gripa, como que te sientes raro, no sé, sí pasa, ¿no? Sí pasa, pero ese tipo de tensión no es la misma que vive él. Ah, no. Obviamente, ¿no? Tú te vas a la playa y luego vienes a Ciudad de México. No es lo mismo tener un matutino diario a las 6:15 de la mañana que un episodio semanal de Elemental Project. Sí, yo todos los días me levanto a las 4 de la mañana y me duermo. Por ejemplo, ayer me dormí a las 12 de la noche. Está mal, sí, está mal. Sí, está mal. Está mal. Y creo que me lo han dicho más de una persona, que el periodismo es para locos. Y el periodismo televisivo, para doblemente locos. O sea, porque sí, la televisión te exige estar puntual de entrada. O sea, no es como trabajo de oficina de no pasa nada, 5 minutos de tolerancia, no. Porque a la hora de tu programa empieza y tan. Tienes que estar ahí.
¿Y no te das cuenta que cuando duermes poco, al día siguiente te cuesta mucho como pensar? Como que no estás tan avispado, como que te cuesta más pillarlas rápido, las preguntas o responder. Sí, miren, después de 10 años de hacer periodismo, estoy entendiendo mi cuerpo. Porque cuando estás en tus 20, la verdad es que te vale todo. Mal comes, mal duermes, subes, bajas, y no importa si te fuiste de fiesta, el otro día vas al trabajo. Así eran mis ritmos en los 20, ¿no? Después de los 25 yo sentí que ya no era lo mismo. Y cuando llegué a los 30 ya fue como... Y ahora que tengo 35, creo que estoy siendo mucho más consciente que sí o sí hay que dormir 8 horas. Sí. No hay más. Que yo ya no me puedo levantar a las 4 y desayunar hasta las 9, sino que me levanto a las 4 y tengo que comer un algo a las 4. Sí. Y algo bien, o sea, bien activada, frutita, ¿no? No un café con galletas, ¿no? Y eso lo estoy entendiendo hasta ahora que después de tantas coberturas, estoy como que ya después de los trabajos así fuertes, como que escuchando a mi cuerpo. Y parte de eso es el dolor de cabeza. O sea, si no duermes bien, no comes bien, no piensas, no reaccionas. O sea, esos días que de pronto uno dice, me levanté temprano, pero llegué tarde al trabajo, es porque todo lo hiciste como aletargado. Pues es por eso, porque no estás comiendo bien, no estás durmiendo bien. Y creo que lo estoy entendiendo hasta ahora que tengo 35. Bueno, pues está bien. Mejor a los Vete a 35 dormir. que, claro. Yo igual, yo de chico, bueno, yo todavía me sigo desvelando. Es que, claro, al final, cuando tienes mucho trabajo, ¿sabes lo que pasa? Que luego quieres dormir esas 8 horas, pero a lo mejor, como emprendes por tu cuenta, o yo hago cosas por mi cuenta, luego llega las 12 de la noche, yo sé que ya es hora de acostarme, pero me siento con energía. Digo, es que, tío, estoy ahora mismo en mi plenitud, no puedo dejar de trabajar. Creo que puedo trabajar una horita más, a lo mejor duermo menos, pero ahora al día siguiente luego te sientes mal, dices, ay, ¿por qué no dormí? Es que, ¿saben qué creo que fue lo que a mí me sucedió? Y va a sonar cursi, pero encontré esa pasión. O sea, encontré ese algo para qué yo había nacido. Y creo que por eso se me van las horas muy fácil. O sea, yo tengo una última junta editorial todos los días a las 8 de la noche. Pero para mí, o sea, puedo estar 6 de la tarde, 7 de la noche cansado. Sí. Pero esa junta para mí es como una inyección de dopamina que me deja otra vez despierto y empiezo a leer, empiezo a ver, empiezo a escribir, empiezo a planear. ¿Me explico? Porque como que ya, o sea, yo me enganché hace 10 años en esto que no he podido soltar, que es el periodismo tal cual. No he podido soltar. A ver, yo tengo un montón de dudas, de hecho. Estoy repleto, tengo muchas cosas que preguntar. Ordénalas. Claro, es que al final es un tema súper interesante el periodismo porque no eres experto en temas de periodismo de guerra, sino que además haces otro tipo de periodismo que es como de catástrofes naturales, migración. O sea, te enfocas en una rama amplia de procesos sociales que afectan a México, ¿no? Y a otros países del mundo. ¿Eso realmente es lo que haces o tú te enfocas solamente en periodismo de guerra y lo otro lo haces como, bueno, no tengo alternativa, lo hago? Es que mi historia es bien curiosa, porque así como para el deportista las Olimpiadas son las Olimpiadas, Ajá. Para el periodista hay 2 coberturas que tiene que hacer sí o sí en su vida. O sea, que tienes que hacerlas y que te van a dar otras credenciales, que te van a poner en otro, o sea, que en otro cajón. Y es una cobertura de guerra, porque no cualquiera lo hace. Primero, no porque necesites una capacidad, que sí la necesitas, sino porque además es muy complicado que te den una credencial para ir a cubrir una guerra. Es muy complicado que te la den. ¿Es difícil eso? No cualquiera puede. No. Es más, aún tú con una credencial de corresponsal de guerra, cuando vas a entrar a un territorio en guerra, en este caso Israel, por ejemplo, tienen que someterte a una entrevista para verdaderamente comprobar que eres corresponsal de guerra, ¿no? Entonces, primero lograr una credencial de guerra es muy complicado, ¿no? Sobrevivir en la guerra, pues doblemente complicado, ¿no? Y después superar todo lo que vives en una guerra, porque es literalmente estar contando la vida en medio de la muerte. Eso es la guerra para un periodista. Y muchos de ellos se convierten en esa cifra roja de muerte. Entonces, hay 2 coberturas que entre el gremio periodístico se sabe tienes que hacer en tu vida y cuando los logras es como, o sea, ya estás en otro nivel. Y es cobertura de guerra y una cobertura de huracán categoría 5. O sea, porque puedes cubrir una tormenta tropical que te va a dejar afectaciones o un huracán categoría 1, 2, 3, pero un 4 o 5 estamos hablando de un fenómeno natural poderosísimo para destruir 3 estados de México en 5 minutos. Sí. Hace rato estábamos platicando, previo a entrar al aire,
cómo empezó tu carrera, ¿no? Y aquí hay dos preguntas. ¿Cómo empezó tu entusiasmo por el periodismo, independientemente de todo lo que has hecho? Y pues, ¿cómo llegas a trabajar en la tele? Porque empezaste desde muy joven a hacer programas de televisión. Me parece que desde la universidad ya tenías tus 3 programas, algo así, Sí, ¿no? una cosa así. Fue bien curioso porque yo fui el típico niño que pasó de ser contador a querer ser como el papá, ingeniero industrial, pero además ser ingeniero en informática, me acuerdo de lo que yo quería ser de niño. Wow. O sea, yo no quería ser policía o bombero Ajá. como todos, ¿no? Yo decía que quería ser contador, no sé por qué. Wow, ok. Nací en el 89, creo que por eso. Después decía que quería ser... Menos mal que no lo fuiste, ¿eh? Porque la verdad te hubieras aburrido, ¿eh? Nada que Sí. ver con lo que haces ahora. Sí, hoy lo pienso y cuando me preguntan, ¿qué harías si no fueras periodista? No me veo en otro lado. No, o ni sea, creo que mi respuesta es, no hubiera nacido así, tal cual. Pero yo pasé de querer ser contador a ser ingeniero industrial como mi papá, ingeniero en informática, en sistemas computacionales. ¡Sas! Pero yo fui el típico niño tímido, o sea, ese que no saludaba ni a las tías, que se escondía detrás de la falda de la mamá, muy penoso, o sea, no hablaba. A mí me costó mucho hablar, yo hablé muy grande. El típico niño que le costaba pronunciar la R. Fui ese niño, ¿no? Increíble. O sea, entonces, por eso cuando yo a mis papás les digo, quiero estudiar comunicación, que fue lo que primero estudio, me dicen, estás loco, o sea, ¿no? Pero a mí me surge todo cuando una compañera de la prepa me invita a un programa de radio que ella hacía. Era un radio cultural y ella tenía un programa todos los sábados. Y su compañerito de conducción no llegaba, entonces me dice, oye, tú tienes buena voz, porque siempre he tenido esta voz. O sea, yo desde los 13 años yo ya hablaba así. Wow, ok. ¿No? Entonces, cuando yo contestaba el teléfono, pues era como de Ernesto, que se llama mi papá, y era, no, soy Otoniel. ¿No? Porque yo siempre he tenido esta voz de señor, ya. Ah, caray, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, por la voz es que esta compañerita, pues se le ocurre invitarme a la radio, y yo salgo de esa cabina, recuerdo perfecto, preguntándome qué tenía que hacer para estar en una cabina de radio. Y es como yo empiezo a investigar estando en prepa, yo creo que como en tercer semestre, cuarto semestre, qué carrera estudiar para poder hacer radio, que ese era originalmente mi objetivo. Y termino estudiando comunicación, y cuando yo empiezo a estudiar la carrera, yo recuerdo que preguntaban en el primer semestre, ¿a qué quieren dedicarse? Y yo no tenía ni idea, o sea, porque en realidad yo no tenía claro, o sea, en la universidad yo no lo tenía claro. Pasa el primer semestre y yo recuerdo que lo que decía era, quiero estar en los medios de comunicación. Hacer radio era como mi salida fácil, ¿no? Sí. Hacer radio, porque era lo que yo conocía. Y entonces recuerdo que llegan a hacer un casting en la universidad y es como yo entro a hacer radio comercial ya estando en la carrera, como locutor de los 40 principales. Y así viví todos mis primeros semestres de universidad hasta que un maestro que me daba televisión y que además era productor de televisión, me invita a grabar un piloto de televisión para una revista informativa que se grababa un episodio semanal. Pero yo iba invitado para hacer público, o sea, para aplaudir en ese piloto. Y salgo yo de esa grabación y me vuelve a encontrar el productor y me dice, ahora quiero grabar un piloto contigo como conductor. Y desde entonces, que yo estaba en tercer semestre, me quedo con ese programa y por ese programa me dan otro programa en la televisión que se transmitía en Chiapas, que es la Olimpiada del Conocimiento, un programa de concursos donde llegaban escuelas a participar. Sí. Y ese fue para mí, yo creo que el proyecto en televisión más importante durante la universidad, porque se transmitía en todo el estado y además en todas las cadenas de radio. Entonces a mí en prime time, los fines de semana, me veían y me escuchaban. Pero yo no estaba siendo consciente, ¿no? Sino que yo lo hacía porque yo quería aprender, nada más. Y así me viví toda la universidad, haciendo radio, pidiéndole al maestro de, ¿será que puedo hacer el examen mañana? Es que tengo grabación. Fui a ese alumno, ¿no? Ese alumno que tenía que ir a la radio porque trabajaba en la radio y que tenía que ir a la tele porque trabajaba en la tele y que ya llegaba muy poco a la escuela en los últimos semestres. Y así es como yo entro a los medios de comunicación. Y por eso es que me conoce TV Azteca, que soy la marca con la que yo colaboro y que he colaborado en los últimos 10 años y por la cual conozco al periodismo. Es por TV Azteca que me invitan a hacer un noticiero. Pero era una plaza que ellos me ofrecen como ser conductor reportero. O sea, tenías que conducir el noticiero, pero
terminaba el noticiero y tenías que agarrar tu cámara y tu micrófono y te ibas a la calle para reportear las notas que al día siguiente ibas a presentar en tu propio noticiero. Así es. Sí, sí. Fíjate que algo que he visto en común, que toda la gente que hace al final televisión y como que llega a un rango alto a conducir un programa, al final son gente que por méritos propios se ha esmerado, se ha esforzado cuando estaba en la universidad, como tu canal, luego empezaste a buscarte la vida como locutor, ¿no? En la radio. Tío, al final, por méritos propios llega a televisión. No es en plan de que termina la universidad y dice, bueno, voy a probar, voy a echar el currículum en televisión a ver si me llaman. No, al final tienes que ganarte tu puesto, ¿no? Es que miren, yo en ¿qué? 12 años, bueno, desde que entré a la universidad, la verdad es que no sé lo que es pedir trabajo. Y lo digo con puritita misericordia, o sea, no con jactancia ni nada, sino por pura misericordia, porque literalmente yo entro a TV Azteca, Chiapas, me mandan a Oaxaca, después a TV Azteca Puebla y después me llaman a TV Azteca Nacional. O sea, literalmente yo están en el trabajo, o sea, eso sí, he salido a la calle y me he desvelado, o sea, porque yo entré a TV Azteca a los 22. Muy o sea, a joven. los 22 años yo ya estaba conduciendo mi primer noticiero. Pero yo en la universidad teniendo 19 yo estaba en la tele, ¿no? Entonces como que eso me ayudó mucho. Por eso cuando a mí me dicen un consejo es ya, empieza a trabajar ya. O sea, si es lo que te gusta, empieza a darle, ¿no? Total. No te esperes a que termines la carrera, a que recibas un título para empezar a trabajar. No, o sea, si esto es lo que te apasiona, busca oportunidades para hacerlo. Y a mí literalmente, estando en esos trabajos, es cuando yo recibo llamadas. O sea, así como la tuya, Alex, de un mensaje que de pronto es, oye, te queremos invitar a esto, ¿te interesa? Así es como me han llegado las oportunidades y que me han llevado hoy a conducir pues un noticiero matutino, uno de los más vistos en el país. Sí. Wow. Es que así tiene que ser, o sea, así tiene que ser. La gente piensa que, bueno, yo estudio una carrera, me siento en mi casa en el sofá, me pido una pizza y espero, ¿no? No, si esperas en tu casa no te va a llegar piensan ninguna de oportunidad. pronto que están muy jóvenes, ¿sabes? O sea, es que es como de, no, o sea, trabajar, no, cuando tenga 25, ¿no? Sí. Pero la verdad es que no, por eso es que yo digo que creo que la gran bendición que a mí me sucedió es que yo, o sea, en la vida, literalmente, Dios me llevó a encontrar la pasión en la vida. O sea, que es el periodismo televisivo. Porque así yo lo he encontrado, ¿no? Y por eso es que me he enganchado y que una cosa me ha llevado a otra y que volteo a ver y ya son 12 años. 12 años, ¿no? ¿Pero por qué? Porque pues entré muy chavito y pues me dieron la oportunidad y dije sí. Y resultó que sí me gustaba y que a la vez encontraba gracia ante los productores y ante la gente. Y pues así es como yo he caminado. Antes de hablar de periodismo de guerra, que es lo más top, queremos hablar un poquito de los reality que has hecho, ¿no? Que por ahí he visto que has hecho uno de 51 horas, sí, no, 51 horas, ¿no? Sí, Sin sí, beber sí. agua. Sí. O sea, que eso es algo que la gente no suele hacer, ¿no? O Es sea, una locura. Yo nunca estaba de 5 o 6 horas sin beber En un agua. día y ya, Bueno, ya claro, 8 necesitas. horas lo que duermes y poco más. Pero sí, Sí. es verdad que 51 es bastante y bueno, no solamente cómo se vive esa experiencia. Es bien curioso porque una de las frases que dijo uno de los periodistas que yo más admiro en el mundo es: para ser un buen periodista antes tienes que ser un buen ser humano. Y coincido mucho con esa frase porque creo que el periodismo que yo he tratado de hacer durante los últimos años es un periodismo humano. Es un periodismo que no solamente se trate de retratar la vida, sino de lograr un algo con cada pieza que yo esté haciendo. Y bajo esa premisa es que de pronto me siento con dos productores bien locos y les digo, a ver, la Conagua ya dijo, ya anunció el día cero, o sea, ese día en el que el Valle de México se va a quedar sin agua. Sí. Y parece que no lo entendemos, o sea, seguimos viendo fugas, ¿no? El 70% del agua se desperdicia en fugas. Seguimos viendo esta inequidad en el uso del agua, cuando en zonas como Santa Fe o Polanco utilizan hasta 800 litros de agua por persona diariamente. Hay otras zonas en el Estado de México o en estados tan ricos naturalmente como Chiapas, que tienen recursos naturales, pero hasta para aventar. Pero no hay agua en las casas, ¿no? O sea, en las comunidades no hay. Entonces, les dije, algo tenemos que hacer. Entonces, hagamos un algo, periodísticamente hablando, que nos ayude a cambiar la manera de pensar, porque yo creo que ahí está la manera de cambiar tu forma de vivir, está solamente cuando cambia la manera de pensar. Y esa era mi inquietud. Me siento con ellos y les digo, tenemos que hacer un documental, que es lo que he hecho y que creo que ya conozco un poquito más la fórmula, y documentar cómo es la vida sin agua. Sí. Y la locura empieza cuando un productor, uno de ellos, me dice, ajá, pero ¿cómo le garantizas a la gente que tú no vas a estar en contacto con el agua cuando apagues la cámara?
Y yo, pues sí, tienen razón. Esto tiene que ser un reality 24/7. Tenemos que grabarte 24/7, meterte en una casa en donde no tengas contacto con agua. Y así es como surge ese reality que se llamó Día Cero. Y literalmente me encerraron un jueves en una casa y en vivo muestran cómo cierran todas las llaves de agua, cómo sacan todo el agua de la casa literalmente para consumo y para uso diario. Y empiezo yo a vivir en el reality lo que una persona debería de vivir cuando llegue ese día cero. O sea, que es no tener una sola gota de agua ni para ir al baño, ni para ir a la cocina y comer, ni para hidratarte. Y originalmente la idea era que el reality durara 6 días. Evidentemente no llegué a esos 6 días porque mi cuerpo empezó a colapsar en la hora 40, ¿no? Y yo tenía a médicos que me monitoreaban y yo ya sabía que la producción iba a estar como cuidando mi salud, sobre todo porque si tú pasas ese límite de los 3 días sin agua, puedes tener un daño crónico renal. Entonces, esa era la preocupación, ¿no? De la producción y mía. Porque yo sí quería hacer el reality, pero tampoco quería como llegar a ese extremo en el que terminar el reality y yo terminar en una lista de personas que necesitan un riñón, ¿no? Así es. Por la falta de agua. Entonces, el reality documenta todo eso. O sea, cuando yo empiezo el día cero, salgo de la casa y mi primera visita es con el médico para que me hicieran un check-up general, en donde, por cierto, además me entero que estaba en un límite de prediabetes. No. Y que el médico ahí me dice, esto es muy riesgoso, o sea, es demasiado riesgoso. Porque si tú pasas más de 24 horas sin agua en el cuerpo, no solamente el cerebro, que es el primer órgano que se empieza a debilitar, puede colapsar. O sea, tú puedes tener una secuela crónica, imborrable en tu cerebro. ¿No? Un retraso, ¿no? Una especie de secuela que ya no regreses a ser el mismo que antes era. Sino además en el corazón, y lo que más preocupa son tus riñones. Porque lo que va a hacer tu cuerpo es tratar de compensar la falta de agua que tú no estás consumiendo. Y sí, termina el show, tú te vas a tu casa y te hidratas y te recuperas, pero puedes tener un daño renal crónico o un daño en el corazón irreversible. Entonces, esa era la preocupación. Pero ya estábamos grabando, o sea, ya estábamos en vivo, ¿no? Y entonces, pues literalmente me ponen a 3 especialistas a monitorearme y ellos son los que constantemente decidían cuándo visitarme, cuándo frenar el reality, con base a mis reacciones, mis actitudes. Ellos empiezan a ver cómo yo me canso de pronto ya más, quiero estar solamente dormido, me irrito mucho. Hay una parte en el reality que tocan el timbre y yo me enojo. Hay una parte en el reality en donde yo tenía que enlazarme en vivo para Hechos Sábado, que es un noticiero del fin de semana, y yo no despertaba porque ya me sentía muy débil. Entonces empiezan ellos a documentar como estos síntomas, porque yo a lo largo de todas las horas en la casa del día cero empiezo a recibir especialistas, economistas, médicos y personas que han vivido sin agua durante 20 años y que me cuentan cómo es de difícil poder comprar y llevar un garrafón de agua a tu casa. Y hasta que el médico dice, basta. O sea, me llegan a tomar. Yo recuerdo esa imagen que cuando me están tomando los signos vitales, mi mano temblaba ya. Y yo decía, no, yo estoy bien, me siento bien, no, tranquilos. Y me dicen, no, estás bien. Y por eso es que deciden frenar el reality a la hora 51. Yo recuerdo mis últimas palabras en ese reality fueron, si hoy una persona cambia sus hábitos de consumo, yo me doy por bien servido. Y no saben, ha pasado mucho tiempo después de ese reality y yo me sigo encontrando gente en la calle que me dicen, tú eres el del día cero, ¿verdad? Y mira lo que estamos haciendo en la casa. Y para mí eso es vitamina pura, sobre todo porque algo que pasó y que no lo esperábamos era que había muchísimos niños conectados a esa transmisión. Muchos niños. O sea, niños desde que me escribían, tienes una sandía, parte de la sandía y tómate el jugo. O sea, como ellos buscando soluciones, hasta cosas que ellos me compartían que después cambiaron en su casa. Yo ya le dije a mi mamá, recolectemos el agua de lluvia, reduzcamos el uso de agua en las tazas de baño. Y para mí ese era el objetivo, ¿no? O sea, te dejaban comer. Sí, claro, o sea, yo podía comer. Ah, pues es buena idea, la sandía tiene muchísima agua. Sí. ¿Y eso lo hacías?
¿sí? O sea, pero a la vez era como ver cómo reaccionaba el cuerpo, porque no tenía agua y estaba consumiendo muchísima azúcar que tenía la sandía, ¿no? Que además tu cuerpo no reacciona igual con un jugo de sandía puro que con agua, ¿no? Porque básicamente el agua lo que hace es drenar, es limpiar el cuerpo, ¿no? Ayudar a los riñones a filtrar todas las toxinas. Y el agua de sandía más bien me estaba como metiendo un algo que iba a forzar más a los riñones. ¿No? Pero descubrí cosas bien interesantes, ¿no? Desde los baños secos hasta los sistemas de recolección de agua en casa, que ahora yo ya tengo uno en casa. Hasta la cantidad impresionante de litros de agua que se consumen para producir una prenda. Sí. ¿No? Y ver cómo las grandes marcas son las que básicamente están consumiendo todo el agua que tenemos disponible, y por eso es que vemos comunidades pobres colapsando. Por ejemplo, un caso específico, ¿sí lo puedo mencionar con marcas? Sí, claro. Sí. Sin problema. Un caso específico se está viviendo en San Cristóbal de las Casas, donde Coca-Cola está utilizando todo el agua disponible en la zona, mientras que la comunidad no tiene agua porque está siendo utilizada para producir los litros de refresco que se consumen Sí. en el sur de México. Porque curiosamente es en los Altos de Chiapas el lugar en donde se consume más Coca-Cola en el mundo. Pero no vemos esas consecuencias, ¿no? Que por el otro lado tenemos pues, comunidades enteras que hoy no tienen ni una sola gota de agua. Cuando tienen mantos acuíferos alrededor de ellos, cuando ven ríos pasar, cuando ven cascadas, pero es porque se está utilizando con un fin industrial que es producir refresco para la zona. Entonces, eso no lo logras sino con un periodismo de campo, o sea, que vas y estás viendo la problemática y que vas más allá, ¿no? De solamente, pues sí, claro, en el escritorio yo te voy a contar cuál es el problema del agua, no, sino que estás buscando como otros recursos como la Casa del Día Cero para lograr hacer conciencias. Y así es como surgió ese reality que para mí, personalmente, me llevó incluso a cambiar hábitos, o sea, a darme cuenta yo de todo lo que estaba haciendo mal. Y que yo era el típico que señalaba a la autoridad, ¿no? Y que le decía, es que tú no arreglas las fugas, es que tú, ¿no? Y que yo salí de esa casa completamente cambiado, transformado, en el sentido de, a ver, tú en tu casa tienes que hacer algo por el agua. Y tú en la tuya también, a tu nivel, ¿no? En tu trinchera. Y ya después vendrá gente que se te va a sumar, y autoridad, y gobierno, y activistas, lo que sea. Pero cuando no empezamos con ese cambio de chip, pues no podemos hacer absolutamente nada. Entonces creo que eso fue lo más valioso que me dejó ese reality. Lo que tú sentías realmente, justamente al final cerca de las 51 horas, ¿te sentías como bien físicamente? O sea, lo que tú sentías, no la gente lo que veía, la reacción de que te enojaba. No, tú te sentías bien, además de la necesidad. Yo en ese momento me sentía agua. bien. Y creo que por un factor, que yo sabía que habían cámaras alrededor. Entonces como que mi cabeza decía, no te pueden ver débil. No te pueden ver llorando, no te pueden ver esto. Pero llegó un punto en el que yo ya no era consciente de nada. Y yo lloraba, o sea, yo lloraba solo, o sea, porque todo mi cuerpo ya estaba en un nivel de estrés impresionante por la falta de agua. Hoy, afuera de la Casa del Día Cero, ya acabado ese reality, veo esas imágenes y yo digo, me veo enfermo. O sea, sí me veía mal. A pesar de que yo me escuchaba y que yo decía, no, yo estoy bien. No, déjenme más tiempo, no, estoy bien. Yo me obligaba a estar bien, pero físicamente ya no estaba bien. De hecho, fue bien curioso porque yo recuerdo un momento en el que me sentía muy abrumado. O sea, yo ya estaba como... Literalmente sentía el mundo encima. Y yo me acuesto en el sillón y me pongo una almohada, un cojín en el rostro, porque incluso la luz del sol que atravesaba la ventana ya me incomodaba. Entonces me pongo un cojín y mi mamá se desespera. Y mi mamá me hablaba y ya salte de ahí. Mi mamá se enoja y me dice, no, ya, por favor. Entonces como que todo eso me empezó a estresar. Sí. ¿No? O sea, por un lado, yo como ya sintiéndome un poco incómodo por la falta de agua en el cuerpo, y por el otro, la presión que yo ya sentía de mi familia para que yo me saliera de ese reality. Y por otro lado, la producción diciéndome hasta que tú nos digas, y por otro lado los médicos diciendo ya, ¿no? Ya basta. Ajá, entonces fueron factores controlados, sí, pero que evidentemente yo estaba viviendo en carne propia lo que es vivir, porque todo te estresa. O sea, vas a la cocina, utilizas agua, vas al baño, utilizas agua. Todo. No, y después el agua que consumes, y eso es lo que yo no tenía.
digamos que esto fue como un calentamiento para las situaciones extremas que empezaste a vivir más tarde, ¿no? Sí, tal cual. Con el tema del periodismo de guerra. Sí. Que bueno, si quieres comentarlo tú, porque... entrando justo en este tema, bueno, hace rato nos comentabas que pues te dieron una acreditación. ¿Cómo fue que conseguiste que TV Azteca te diera esta acreditación para irte como corresponsal de guerra? Pues es que más bien viene de una organización, se llama Fuente Latina. Ok. Y ellos producen contenido para habla hispana desde Israel. Ok. ¿No? Y entonces ellos son los que me dicen, hay un espacio y hemos pensado en ti. Ok. Les digo, o sea, yo estaba literalmente comiéndome un cereal cuando una mañana cualquiera me escriben y me dicen, así tal cual, oye, tenemos tu contacto y tenemos una credencial para corresponsal de guerra disponible para ti, ¿te interesa? ¿Pero esta empresa trabaja de forma externa a TV Azteca o trabaja con ella? Sí. Ah, ¿Es ok. externa? Es una agencia internacional Ok. que opera desde España, tienen oficinas en España y en Miami, pero cubre Medio Oriente para generar contenido para habla hispana. Ok. Y ellos, teniendo todas las facilidades, son quienes buscan a corresponsales de guerra, porque evidentemente no cualquiera quiere ir a una guerra. Sí. Y con base a sus perfiles, también no cualquiera, aunque quiera ir, cubre los requisitos para ir. Entonces, como que ellos filtran entre todo el espectro mundial y ellos seleccionan, Sí. ¿no? Así perfiles de periodistas en el mundo que puedan cubrir guerra. Y yo imagino que ellos tienen como contacto con Israel para que tú vayas por esa parte, ¿no? Porque al final en una guerra hay dos bandos. ¿De Sí. qué bando te envían a ti? ¿De la Exacto. parte de Hamas o de la parte de Israel? Sí, tal cual. A mí me mandaron de parte de Israel, Sí. ¿no? O sea, en territorio israelí. Y ellos son quienes me contactan y me dicen, ¿te interesa? Y yo, claro que me interesa. Entonces viene toda la negociación ahora con Azteca para cumplir los requisitos para que finalmente me den la credencial de corresponsal de guerra. Que básicamente es tener de entrada una credencial de periodista, Ok. una visa de periodista, porque así como hay visas para turistas, hay visas para periodistas. O sea, yo en los últimos 5 años he viajado con una visa de periodista, Wow. que es una visa que solamente se lo dan a aquel que ejerza periodismo activo en un medio oficial internacional, y te la dan por un año y cada año la tienes que renovar. Ok. Renovar. Pero es básicamente una visa con un asterisco especial que te permite ir a trabajar a otros países. Sin que te sancionen otros países, ¿no? Porque, por Exacto. ejemplo, Estados Unidos tiene como 7 países, creo, en una lista negra, como por ejemplo Cuba, creo que también Afganistán, Irak, y si la gente entra a esos países, ya no puedes entrar con la visa de turista a Estados Unidos. Sí, por ejemplo, con una visa de turista puedes llegar a Irán y conocer el país, ¿no? Pero es muy difícil que tú con esa visa que haya Firmada, pisada por el Irán sello. entres a Israel y viceversa. Si tú por turismo, con tu visa de turista, fuiste a Israel, después para Irán o Medio Oriente o los países enemigos a Israel, es muy complicado que te den, ¿no? Para ellos es como sospechoso, ¿no? Y produce ahí como cierta duda. Y la visa de periodista, pues te exime básicamente de eso, ¿sabes? Porque estás comprobando que vas a hacer trabajo periodístico al país que estás pisando, ¿no? Ok. Y para eso es la visa de periodista. Y entras por la frontera normal, te identifican los de migración, dice, vale, ven aquí a hacer un trabajo, vale, y te dejan pasar sin problema, ¿no? Sí, el problema fue encontrar la ruta para llegar a Tel Aviv, que es donde yo originalmente iba a llegar, porque hablando de un país en guerra que se está bombardeando con el enemigo, pues evidentemente hay una cancelación de vuelos impresionante, ¿no? No hay seguridad aérea muchas veces y cancelan los vuelos. Y por eso a mí me buscan 3 rutas hasta que encuentran una que finalmente era Ciudad de México, Toronto, Estambul, Tel Aviv. Uy. Ah, ¿y de Estambul van a Tel Aviv? Yo pensaba Sí, que pude. fuiste al Líbano y luego bajaste para abajo. No. Y Fue en un viaje largo, fue un viaje muy largo. Y todo bien hasta, pero además, hasta el vuelo que tomé para Tel Aviv. Eso es. Claro, porque Estambul está justamente abajo Claro. de Israel. Entonces, si subes, pasas por la franja de Gaza. Si ellos ven que hay aviones por ahí, ¿no intentan como tirarle misiles o algo? Además era el primer vuelo, el único vuelo que hacían ese día, en el que yo estaba montado. Viajaba puro judío, básicamente, puro israelí que iba de regreso a su país.
y que tenía como una justificación para hacerlo. Y yo era de los únicos 2 que nos estábamos montando ese avión por una cobertura. Wow. Entonces, evidentemente, en la fila para hacer el check-in, pues desde que vieron mi pasaporte y mi visa, fue como de, tú eres punto y aparte, y me encierran en un cuartito, literalmente, en el aeropuerto. Y empiezo un interrogatorio, o sea, sí me dijeron, ¿prefieres la entrevista en inglés o en español? ¿O hablas hebreo? Yo, no hablo hebreo. No hablo hebreo, entonces, ¿prefieres la entrevista en inglés o en español? ¿Y tú? Y yo dije, ¿qué tipo de entrevista estamos hablando, no? Sí. Porque hablando de ese nivel de tema legal, pues evidentemente yo me sé defender mucho mejor en español. Claro. ¿No? Porque y yo preferí pedirla en español y entonces tuvieron ahí un detalle que no tenían a un traductor en ese momento. Y entonces me ponen a un agente en inglés. Ok. Y yo dije, ok, sí, está bien. Porque aparte, yo iba con esa mentalidad de no levantar sospechas, porque en realidad era un periodista que quería llegar a la guerra a cubrirla, ¿no? Pero cualquier paso en falso, ¿no? Puede ser para ellos motivo para decirte, no vas. Y te regresan. Entonces, para alguien que ya tiene como esa acreditación, que ha hecho todo el viaje, que se ha preparado, pues que lo regresen en ese punto del viaje, pues sería frustrante. Entonces yo estaba haciendo todo lo posible para no levantar sospechas. Me encierran en un cuarto con 3 agentes israelíes, militares, no eran parte de la aerolínea, sino eran parte del ejército israelí. Y literalmente me quitan todo lo que yo llevaba, o sea, las maletas que yo llevaba, las abren de par en par y me empiezan a revisar, y lo voy a decir así, calzón por calzón. O sea, me revisan toda la ropa. Como en Colombia. Algo así, me revisan toda la ropa, me revisan todo el cepillos, pasta dental, desodorante, todo lo que te puede parecer inofensivo, lo revisan. Y con especial atención todos los equipos, o sea, el celular que yo llevaba, los micrófonos que yo llevaba, y básicamente empezó un interrogatorio. Muy casual, pero con datos que a mí me impresionó que ya sabían. Por ejemplo, ellos en ese momento ya sabían que yo era chiapaneco. Órale. Ya sabían todo de ti. Ellos ya sabían todo de mí. Después me explican que esa es inteligencia israelí. O sea, que ellos literalmente con tu nombre y tu pasaporte y tu visa pueden entrar a tu historial de vida, ¿no? Entonces, evidentemente, la plática fue muy casual, pero fue muy, muy como de, entonces tú eres de Chiapas. Entonces yo era como de, ¿quién les dijo que yo soy de Chiapas, no? Pero evidentemente yo seguí la conversación, entendí que era parte del protocolo y que yo estaba siendo sometido a un protocolo de inteligencia israelí para verdaderamente comprobar que yo era un periodista mexicano que solamente quería llegar a Israel a cubrir la guerra y que no era pues, un terrorista que llevaba algún artefacto o un infiltrado, ¿no? O un espía, un halcón que podía ponerlos en problemas. Entonces, esa conversación dura como 1 hora y media, casi 2 horas. ¿Pierdes el vuelo, supongo? No. ¿No lo No, es que perdiste? me lo hicieron, pero con muchísimo tiempo de antelación. A mí me habían citado a hacer el check-in mucho antes que un vuelo internacional normal, que eran 4 horas. No, ahí me citaron con 6 horas de anticipación. Wow. Uy. Y entonces yo llego, me someto a esa entrevista. Nunca hubo agresión, nunca hubo nada, pero sí preguntas exhaustivas. Y una plática muy casual, tan así que de pronto llega un agente que ya hablaba español y me empieza a decir, yo justo viví en Chiapas porque tenía una novia que era de San Cristóbal. Y yo, sí, de San Cristóbal es mi mamá. Poco, ¿cómo? Después me explican que muchas veces son pláticas sembradas. Claro. Para ver si tú caes en alguna contradicción en las entrevistas previas. Claro, Wow. eso es como lo que ven, contradicciones. Si Claro. ven que no tiene ninguna contradicción, te dejan pasar. ¿Qué tipo de preguntas hacían así exhaustiva? O sea, alguna pregunta complicada que te dijeron que tú te replanteaste, dijiste, hostia. Creo que fueron mucho más enfáticos cuando me empiezan a preguntar mi historial de viajes. Y empiezan ellos a hacer una separación de viajes de turismo a viajes de trabajo. Y entonces empiezan a poner como mucha atención en los países que yo había visitado por hacer periodismo. Y ahí es donde empieza como el meollo del asunto, porque yo había hecho para ese entonces ya un documental en Nicaragua en contra de las dictaduras. Ok. Y yo había hecho como ese año, que fue 2019, 2019,
2020 creo. Fuiste a Nicaragua en 2020 2020. 2021 creo, no recuerdo bien las fechas. Ajá, yo entro Ok. encubierto a Nicaragua para documentar la dictadura. Y podías entrar, o sea, te cuento un poco mi experiencia. Yo fui a Costa Rica, yo hice una escala en Nicaragua y yo me acuerdo que, bueno, en Managua, y justamente en esa escala me la compré el vuelo como que para que tuviera 10, 12 horas de escala. Me costó más caro solamente porque digo, hostia, ya que voy de paso, bueno, hago una escala en Managua y sí conozco un poquito el país y la capital. Total, que yo me bajo del aeropuerto, me salgo como si nada, luego fue un tema porque luego me sancionaron, tuve que pagar una multa, o sea, no podía salir del país. Uy. Pero claro, yo me salí del aeropuerto y digo, ya está aquí 10 horas viendo la ciudad. Hostia, y yo nunca he pasado tanto miedo en mi vida, como en Managua. Yo fui en el 2017, de hecho. No mames, o sea, todo el mundo mirándome, pero nunca me había sentido tan acosado. Sí, yo me subí en el bus normal, fui al mercado este Oriente, que es uno de los más peligrosos del mundo, y llevaba yo la cámara reflex, llevaba la compu atrás, claro, yo con la cámara aquí reflex, y todo el mundo diciéndome, oye, guárdalo, guárdalo, y todo Tú el fuiste mundo 2017. mirándome. Sí. Bueno, en el 2019 pasa este estallido social en donde salen la población básicamente a protestar en contra del gobierno y terminan matando a muchos jóvenes. Entonces, después de ese antecedente es cuando yo decido ir a documentar la dictadura, pero evidentemente es una dictadura. Nicaragua es una dictadura. Sí, Entonces hay una lista de profesiones que no pueden viajar a Nicaragua. O sea, básicamente, aunque tú tengas ya tu boleto de avión comprado, cuando ellos ven quién eres, no vas. Evidentemente un periodista no entra. No entra. Y por eso es que para entrar a Nicaragua yo tomo un plan B que era volar a Costa Rica, San José, y después hacer toda una travesía por tierra para cruzar la frontera de Costa Rica con Nicaragua. Infiltrarme básicamente 15 días en Nicaragua para documentar escondido pues cómo se vive en una dictadura. Y cuando te preguntaban a ti, tú dices que eras nicaragüense, ¿no? O tú decías que eras mexicano. No, cuando me lograban, porque yo tuve la ayuda de un guía adentro del país, Ok. que era como el que me lograba como ahí mover en el país sin tanto tema, pero me detuvieron 2 veces, o sea, me detienen 2 veces en Nicaragua y pues nos revisan todo y cuando se dan cuenta que estábamos documentando nos borran todo y la libramos de puro Así borraron todo. puro milagro. No te dio tiempo a subirlo a un drive ni nada, ¿no? Sí, claro. Es que nosotros operábamos cada día, era guardar todo el material en memorias, micro SD y en la ropa interior y las cargábamos con nosotros. Ay. Eso cada día, hacíamos cortes de caja cada grabación. De que tal día aquí, Ajá, tal día, exacto. o carpeta tal. Entonces lo que nosotros logramos hacer es entrar, documentar, entrevisto a personas, ¿no? Incluso voy a la celebración de Daniel Ortega, que es el presidente actual de Nicaragua. Documento toda la fiesta esta, lo tengo aquí enfrente cuando pasa, ¿no? Y todo ese material se convierte en un documental que se llama Duele Respirar, Nicaragua, y que muestra pues lo que los nicaragüenses han vivido en los últimos 40 años con esa dictadura. Sí, no es un tema complicado, Nicaragua, Sí. la verdad. Sí, es muy, muy, muy De complicado, verdad. muy complicado. O sea, yo con la gente que hablaba, con los policías, con todo el mundo, me sentía muy inseguro. Y estaban los policías al lado y aún así me sentía una inseguridad. Todo el mundo mirándome con una cara, tío, y, hostia, o sea, como si me fueran a, Sí, porque a además, pegar o algo. al ser una dictadura, no recibe turismo. No y había mucho nadie. menos periodismo. O Sí sea, había muchos venezolanos, la verdad internacional. que... Ajá. Y muchas veces son migrantes que van ahí pasando por Centroamérica para llegar a México. Y me tocó duro. O sea, esa vez me tocó duro. Después de publicar ese documental, yo básicamente quedé fichado. Claro, ya no puedo entrar. No, Ni ni de a broma. Nicaragua y se teme que el nombre de los periodistas que hacen algún trabajo periodístico en contra de una dictadura como Nicaragua queden fichados en los países hermanos como Venezuela, por ejemplo, Cuba. Ok. ¿No? De ya que ya no pase aquí. Sí, exacto. Es como si tú lo ves en tu país, ten cuidado, ¿no? Porque está llegando para hacer periodismo, ¿no? Claro. O para hacer algún tipo de investigación. Entonces, por ese historial de viajes, Ajá. ¿no? Que de cierta forma es un periodismo infiltrado para lograr documentar algo que de otra forma
sería imposible, es cuando ellos en Israel me empiezan a hacer como estas preguntas ya más específicas, ¿no? De por qué así, a qué fuiste, qué te pasó y cómo te libraste y bla, 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 ¿no? Y ya después de ese interrogatorio es como que me dicen, ok, todo bien, puedes viajar a Israel. Porque para ellos ya fue seguro que yo era un periodista mexicano que quería viajar a la guerra para documentarla. Sí. ¿Y cómo fue llegar a Israel? Desde el vuelo creo que fue muy curioso porque iba un agente israelí, cosa que no ocurre en otros vuelos, que iba en una cabina especial del avión por si algo corría en el vuelo, ¿no? Ustedes saben que después de las Torres Gemelas, pues el nivel de seguridad, incluso en los aires y en los aeropuertos, con base al terrorismo, pues ya han cambiado. Entonces, en tiempos de guerra, pues al menos en ese vuelo habían también volado a un agente israelí del servicio secreto en una cabina especial del avión, perfectamente reforzada por si algo pasaba en el aire. Porque a pesar de que hay muchos filtros, ellos no descartan que algo pueda ocurrir en el aire. Afortunadamente, todo bien. Y básicamente yo ahí empiezo a platicar con las personas que volaban y era básicamente mucha gente que después de enterarse de la guerra ellos preferían estar en su país que fuera de él para ayudar. Porque ustedes saben que en Israel todos han sido militares. Todos por obligación tienen que hacer servicio militar. Sí. Y en tiempos de guerra como este, siendo Israel un país tan pequeño, mandan a llamar incluso a los israelíes que están fuera de ese país para que se sumen a las filas del ejército y vuelvan a empuñar un arma y defiendan a su país. Entonces, por eso es que me encontraba como a mucho israelí viajando para ayudar en tiempos de guerra. ¿No hay posibilidad de que puedan mandar un misil y volar los aviones que están pasando por encima de Pues Hamas? mira, es que aunque está como una guerra activa, hay de cierta forma ciertos protocolos internacionales que no pueden ser rotos y que eso da de cierta forma garantía de que cuando ellos dicen hay seguridad aérea, vamos a volar, es porque hay seguridad aérea, ¿no? En momentos como estos, en donde Hezbollah está en contra de Israel, incluso Irán está ya bombardeando Israel de una manera impresionante como nunca lo había hecho, directamente a Jerusalén y a Tel Aviv, hay mucho más riesgo y es cuando cierran los puertos aéreos y no pueden volar. Entonces ellos saben cuándo hacerlo y cuándo no, y por eso es que limitaban los vuelos diarios a uno, nada más. Y llegó en su momento en el que pasaron semanas sin volar de ninguna parte a Israel y después avanzaron a hacer un vuelo semanal, ¿no? Y en los tiempos en los que yo viajé, uno diario. Entonces tuve como esa gran fortuna de además estar volando en la primera y única tregua que se ha logrado entre Israel y Hamas, que fue un acuerdo que habían logrado, y digo logrado entre comillas, que eran 5 días de tregua, es decir, nadie podía bombardear a nadie, y además empezar a intercambiar los rehenes que Hamas tenía en sus manos, esos israelíes que habían tomado secuestrados de los kibutzim al sur de Israel, e incluso en este festival Nova que había ocurrido, donde además mueren como 320 personas, pero en esa tregua parte del motivo era ese, empezar a intercambiar a los israelíes en manos de Hamas a cambio de palestinos que estuvieran en cárceles de Israel. Wow. Entonces, por eso es que era como un poco más vuelos controlados, porque yo estaba volando en un tiempo de tregua, que originalmente iban a ser 5 días y después se extendieron a 7 y que después fue un desastre, porque empieza Israel a denunciar que jamás nunca cumplió los acuerdos, ni en el número de rehenes, ni en los perfiles de rehenes que tenían que ser liberados, ni en el cese al fuego, ¿no? Que era lo más grave, que seguían ocurriendo bombardeos de ambos lados que seguían matando a miles de personas, tanto en territorio israelí como en territorio palestino. Sí. Ya estando... Adelante. Sí, yo es que he visto que hay varias normas como internacionales que siempre como que cuando hay una guerra los dos bandos tienen que cumplir. No sé bien cuáles son esas normas. No sé si tú las sabes. Sí, por ejemplo, entre las normas está que no pueden bombardear hospitales, no pueden bombardear escuelas, Efectivamente. ¿no? Y por eso es que han denunciado un genocidio de parte de Israel, porque básicamente hoy Gaza está deshecho. O sea, Gaza no existe. No existen hospitales, no existen refugios, no existen escuelas, bajo el argumento de que debajo
de todo el territorio de Gaza hay túneles por donde opera Hamas y que es donde no solamente tenían a los rehenes, sino que donde se estaban escondiendo las cabezas de este grupo terrorista. Y en la lista se cuentan más de 30,000 muertos, ¿no? Wow. Por eso es que están denunciando a Israel, que incluso están solicitando sanciones internacionales por violar esas normas, entre muchas otras, que es básicamente no bombardear escuelas, no bombardear hospitales, que son como lugares seguros, refugios, que hayan sido ya lugares destinados para que la gente se pueda desplazar y no morir por un bombardeo, así como no cerrar puertos humanitarios. Es decir, dejar canales entre países y fronteras para que pueda seguir llegando ayuda humanitaria a la gente que sigue en medio de la guerra. Sí. Ok, ¿y qué tipo de sanciones son de las que estamos hablando? Pues desde sanciones económicas, ¿no? O sea, por ejemplo, como cuáles, que no le den, o sea, no sé, no se me ocurre. Sí, desde, por ejemplo, está la OTAN, están estos organismos internacionales, incluso como la ONU, que pueden hasta expulsarlos de estos organismos internacionales sin reconocimiento. Hay que recordar que Israel hace 70 años, que fue reconocido como un país. Entonces le pueden quitar, ¿no? Ese tipo de reconocimientos, tomando en cuenta que básicamente uno de los orígenes de esta guerra es el territorio, ¿no? El territorio que sigue estando entre esta disputa entre Israel y Palestina, ¿no? Como Cisjordania, por ejemplo, o la misma Franja de Gaza. Claro. Oye, y cuando estás ahí, cuando ya estás metido en la guerra y ya estás ahí en suelo de Israel y no sé dónde te manda, ¿tienes que ir a la frontera con Gaza o a qué tipo de parte cubres cuando estás en Israel? De entrada me empiezo a dar cuenta que yo ya había estado en 2 ocasiones anteriores en Israel y que esta era muy distinta. O sea, a pesar que es un país que hace décadas está en guerra y que ellos ya saben qué medidas tomar en medio de eso, como por ejemplo tener aplicaciones como en México existen aplicaciones para avisarte de un sismo, en Israel existen aplicaciones que te avisan de un bombardeo, ¿no? Además de estos búnkers que todos los edificios por ley ya tienen en Israel, que es una especie de sótano reforzado en donde la gente puede esconderse para salvar su vida en medio de estos bombardeos aéreos. Que ese fue el gran detalle cuando Hamas hace una irrupción terrestre, porque la gente cuando escucha las sirenas se esconde en los búnkers y ahí es cuando llega Hamas y los mata en tierra, porque los búnkers están hechos para ataques aéreos, no para ataques terrestres, ¿no? Porque nunca pensaban que en la frontera sur iba a haber un ataque. Lo pensaban en la frontera norte, que es la frontera con el Líbano, porque Hezbollah, se sabe, es un grupo mucho más poderoso que Hamas, con todas las armas que te puedas imaginar, y que además sí ha estado en constante tensión con Israel. Hamas es un enemigo, sí, pero no lo consideraban como un foco rojo, ¿no? Como lo es la frontera norte, y por eso se sorprenden mucho que haya ocurrido como ocurrió y que les haya dejado pues 1,700 muertos en una irrupción terrestre. Entonces, cuando yo llego esta vez a Israel, me doy cuenta que incluso en los hoteles hay anuncios que yo no había visto antes. Desde decirte en dónde estaba el búnker, cuál era la ruta que tú tenías que seguir, cómo sonaba la sirena, ¿no? Porque evidentemente son anuncios para personas extranjeras que no están familiarizados con la vida en medio de una guerra. Y es lo que yo empiezo a ver de diferente, así como una vida mucho más pasiva en las calles, en Tel Aviv, sabiendo que Tel Aviv tiene pues una vida nocturna importante. Esta vez no lo encontré así, lo encontré muy mesurado. Y desde que yo llegué al aeropuerto empecé a ver estos carteles con los rostros de las personas secuestradas en manos de Hamas, que exigían la liberación de ellos. Es decir, había la presencia de la bandera israelí más de lo normal, había rostros de los secuestrados por todas partes, y había como esta zozobra de estamos en la guerra y tenemos a muchas víctimas mortales. Esos son como los primeros síntomas que yo empiezo a percibir en medio de la guerra, y llevábamos ya un itinerario, es decir, un día 1 qué íbamos a hacer, día 2 qué íbamos a hacer.
y fue un itinerario que empezó a alterarse al paso de las horas por esta amenaza de bombardeos desde Palestina hacia Israel por parte de Hamas y viceversa, ¿no? Entonces, de pronto, el lugar seguro, pues ya no era lugar seguro y entonces nos cambiaban el itinerario. Sin embargo, uno de los primeros lugares que yo visito es el Kibbutzim Nir Oz, que está al sur de Israel y es prácticamente uno de los puntos más cercanos a Gaza. O sea, está ni a 1 kilómetro, estamos a metros, ¿no? Y llego para ver la huella de la destrucción de aquel 7 de octubre del 2023. Entonces me encuentro casas destruidas, todavía huellas de sangre en algunos lugares y básicamente pues como si hubiera caído un misil que no ocurrió así, o sea, en realidad fue un ataque terrestre, ¿no? O sea, de sujetos armados que llegaron a matar, llegaron a violar y a secuestrar. Pero de pronto usamos de manera indiscriminada la frase, es que quedó como zona de guerra. Sí. Y creo que esa fue la primera vez que yo ya tenía en la mente pues una imagen real de una zona de guerra. Porque básicamente lo que divide Israel de Gaza son unos 600, 800 metros de campo abierto, Ok. ¿no? O sea, un campo abierto y no es una frontera reforzada, en realidad es una malla que indica cuando inicia el territorio israelí y que están los kibbutzim, que son como estos pueblos muy pequeños de vida autosustentable, es decir, ellos mismos producen lo que comen, lo que consumen, ellos mismos venden, ¿no? Allá hacen todo, absolutamente todo. Y es a uno de estos puntos en donde yo voy con compañía del ejército israelí. Claro, se te iba a preguntar, digo, no creo que vayas solo, imagino No. que vas con el ejército israelí y que ya es una zona conquistada por Israel, porque Sí. si no, si hay mucho riesgo de que te pueda pasar algo, pues Sí. supongo que no te llevarían, ¿no? Sí, evidentemente son zonas interceptadas, o sea, no hay señal telefónica, no hay No hay internet, No hay pone internet en esas Starlink zonas. de este de Elon Musk que te puede llegar a cualquier parte. no te lo permiten. No- No te lo permiten. Incluso no te permiten grabar a los militares, a los soldados, salvo que ellos digan, ¿no? Y no te permiten hacer una transmisión en vivo con tanta especificación de estoy aquí en este momento, ¿no? Sí. Porque para ellos todo tipo de información que pueda salir al mundo puede ser pues herramientas para el enemigo para Para decir. bombardear, a saber, Sí. aquí hay militares reunidos ahora, pues es Ahí en este les punto. toca. Ajá, es ahora donde toca. Evidentemente vi una presencia militar impresionante por todas las calles como yo nunca lo había visto en Israel. Y incluso jovencitos, porque Sí. pues 16, 18 años ya están haciendo servicio militar. Chavitos que estaban sí en su día de descanso, pero con un arma larga. Por todo Tel Aviv. Y Jerusalén incluso, ¿no? O sea, que ellos saben que sí, están cenando con la familia, pero que si en ese momento les llega el llamado, pues tienen que irse otra vez a la guerra. ¿Y cuando estuviste allí en esa zona de la franja de Gaza o en la frontera, viste muertos? ¿Viste cadáveres? No, vi solamente como la destrucción material, los cadáveres ya habían sido levantados y sí me mostraron fotografías que además el gobierno israelí se ha encargado que no sean difundidas. Porque así como ocurrió, o sea, si ustedes hacen ahorita un flashback de las Torres Gemelas, díganme si recuerdan alguna fotografía o video de alguna persona muerta en aquel día. No. Porque el gobierno tuvo tal control de la información para que la imagen de aquel 11 no fuera eso, la imagen de ciudadanos muertos, ¿no? Sí. Israel ha hecho lo mismo. O sea, ha tenido tal control de la información y del material que no ha permitido que sean difundidas, más allá de lo que sí se ha filtrado por redes sociales, pero no más allá, o sea, de ver cadáveres literalmente ensangrentados. Pero ellos sí los tienen documentados. Yo sí los pude ver. O sea, en fotografías sí los pude ver. Es más, me presentaron una película que tarda 1:30 aproximadamente, que es lo que el ejército israelí ha documentado de lo que vio con las cámaras de seguridad de los kibbutzim, pero aparte lo que ellos empiezan a grabar cuando llegan a los kibbutzim. Y es una película en la que se ve con hora y día cómo llegan estos sujetos, abren portones, abren puertas, matan a niños,
descuartizan a bebés. O sea, es la peor película de terror que yo haya podido ver en mi vida. Eso de parte de Jamás, ¿no? Exacto. Sí, pues. Sí. Y cómo bebés de meses fueron masacrados. ¿No? Y cómo queda la escena que yo ya después voy a ver, ya sin restos humanos y con manchas de sangre y con huellas de fuego y ataque, pero ya no con cadáveres, ¿no? Pero sí los vi en película, que son los videos que el ejército israelí ha documentado, pero que ha básicamente encriptado Sí. para que no salgan más a la luz. ¿Les revisaron a Por ustedes respeto. el material de lo que ustedes llegaron a grabar o así? ¿O no hubo necesidad? O sea, sí nos llevaron a las zonas que está permitido, ¿no? O sea, Ajá. que ellos saben que es como lugar seguro para la prensa internacional. Ok. O sea, yo sí levanté la mano y dije, ¿puedo acercarme más a Gaza? Y me dijeron, es bajo tu riesgo. O sea, si tú quieres cruzar 5 metros más allá, es bajo tu riesgo, ¿no? O sea, nuestra responsabilidad está hasta acá. Y entonces lo que me quedaba era ver cómo a lo lejos sí habían columnas de humo del lado de Gaza, que eran pues los bombardeos que Israel estaba operando hacia ese lado de Palestina, ¿no? Pero era como a lo lejos, literalmente, o sea, ver como estas columnas de humo, como pequeños incendios, porque estaban recibiendo bombardeos. Yo siempre me he preguntado que o sea, tú imagínate, estás en una zona de guerra, ¿vale? Y de repente a una persona le disparan o le pasa algo. O sea, ¿qué filosofía tienes que tener para decidir, bueno, voy a hacer mi trabajo y voy a hacerle una foto o un vídeo o voy a hablar en directo o ayuda a esa persona? O sea, ¿cómo se supone que trata esa situación, no? Porque al final es una situación dura. Dices, ¿qué hago? ¿Le ayuda o lo grabo? Mira, yo creo que pasa un poco como los médicos, así como hay niveles de medicina según el malestar que tú tengas. Es decir, vas a tener una atención primaria con un nivel de urgencias, con una enfermera, o te vas con un especialista. Es un poco como yo creo que humanamente tienes que operar en la guerra. Saber que tú eres, uno, periodista, no eres médico, no eres cuerpo de emergencia, no eres militar, no eres soldado, eres periodista, ¿no? Y básicamente tu trabajo es documentar. Y cuando tú llegas, por ejemplo, a zonas como estas, tienes que, uno, saber que estás en zona de guerra y que tu vida está en riesgo. O sea, literal. Y que sí te van a dar herramientas como saber dónde está el búnker o qué tienes que hacer cuando estés en medio de un bombardeo, que básicamente es tirarte al piso y cubrir tu cabeza. Esa es la indicación primaria, ¿no? Tirarte al piso, cubrir tu cabeza. Si tienes un búnker cercano, correr al búnker para protegerte. Y es básicamente lo que toda la gente hace. Y yo creo que ya en el lugar, porque sí me ha tocado, por ejemplo, estar en huracanes o en la guerra, no me tocó ver tal cual como un ataque en ese momento en donde yo tuviera que decidir si ayudar a la persona o grabarla, ¿no? Sí. Pero sí he estado en huracanes en donde literalmente primero le tienes que tender la mano a la persona que se la está llevando el río, ¿no? Y ya después ves qué haces, ¿no? Con tu nota. Pero por eso yo creo que una de mis frases grabadas en el corazón es eso. Es, para ser un buen periodista, primero tienes que ser un buen ser humano. Y yo creo que en un momento como eso sí tienes que priorizar la vida, ¿no? Y mi oficio pasa a un segundo plano y primero le tiendo la mano a quien tenga que tenderla y después hago mi trabajo, ¿no? Esa es mi filosofía. Claro, es que mi filosofía de vida. Al final son diferentes formas de ver una guerra, ¿no? Porque, bueno, si estás en un bombardeo y cae una bomba, tú no vas a poder hacer mucho. De hecho, a lo mejor vas a acabar molestando, o sea, y no va a acabar en plan dejando que los médicos vayan a esa persona, va a acabar como entorpeciendo un poco todo. Pero si Sí. están en una zona como Huracán, que a lo mejor están todos más divididos y a lo mejor una persona que necesita ayuda y no hay nadie más alrededor, pues ahí entiendo que a lo mejor sí puedes ayudar a esa persona más, ¿no? De hecho, es bien sabido que te dan un chaleco, estos que ustedes han visto, de hecho Sí. yo tengo fotografías en las redes, que es un chaleco, tiene que ser un chaleco negro o azul marino oscuro. Ok. Son los colores para la prensa internacional. Ok. Y un casco del mismo color, negro o azul, que además en letras grandes en inglés diga press, Ok. que significa prensa, con la que antes se creía los ataques no llegaban porque te respetaban, ¿no? O sea, Ok. los soldados veían y decían, ah, es prensa. Y no te Espera. atacaban, ¿no? Hoy no lo respetan. Hoy se sabe que han muerto
sobre todo en Palestina, periodistas que están literalmente documentando o en enlaces en vivo y les ha tocado morir por ataques directos a pesar de que traigan un chaleco que diga prensa. Sí. Y además que en una guerra no estamos hablando de solamente armas largas, sino misiles que llegan y que de nada te sirve un casco o un chaleco, sino que literalmente acaban con tu vida y no solo la tuya, sino con la vida de cientos de miles con uno solo. Sí. Estando justo en los kibutzim del sur, regresando a Tel Aviv, nos encontramos que había caído un pedazo de misil. O sea, no el misil completo, pero un pedazo de misil en un edificio de Tel Aviv. Sí. Y entonces nos acercamos a ese edificio y vemos la destrucción del misil que había sido fragmentado por el domo de hierro, que es este domo que Israel tiene para interceptar los misiles en el aire. Entonces lo desintegra en el aire y un pedazo de misil llegó a este edificio. Y cuando yo llego a ese edificio, pregunté, ¿habían personas ahí? Y me dicen, afortunadamente no. Porque a pesar de ser un pedazo de misil, terminó destruyendo el edificio, ¿no? Sí, y lo que platicabas hace un momento de si ayudar o no, creo que en algún momento hubo un premio, este premio de el Pulitzer, que se ganó un periodista justamente cuando hay una fotografía que toma en África con un niño y que llega el ave y que está a punto de casi comerlo, ¿no? Entonces, fue una fotografía muy criticada. Así es. Y oye, hablando de pues esta parte de estar en medio de la guerra, ¿tú crees que pudiste haber muerto? Digo, viviste pues esta parte que dijiste que un misil cayó en un edificio. ¿Tú crees que pudiste haber muerto? Lo que a mí me daba seguridad, bueno, que pasa siempre. O sea, riesgo como en la vida, ¿no? O sea, riesgo en todas partes. Pero creo que lo que a mí me daba mucha seguridad de hacer esta cobertura es que yo viajaba en una temporada de tregua. Ok. ¿No? Que yo, estando ya en Israel, me entero que era una tregua y negociaciones que no se habían cumplido y que entonces el riesgo aumentaba, pero que finalmente estaba como en una pausa el ataque de ambos mandos. Pero creo que lo que más me afectó fue ver las huellas de destrucción de la guerra, ¿no? Entonces, creo que ha sido de las ocasiones en las que más me ha costado hablar de la vida cuando estás caminando en la muerte, ¿no? O sea, cuando no hay persona que no te hable de lo que ha sufrido su tío, su tía, su amigo, porque hoy, en esa zona de Medio Oriente, sea palestino o israelí, pues no hay persona que no conozca a alguien cercano que ya haya sido tocado por la guerra, ¿no? Y que te cuentan cómo estando en una escuela, estando en un refugio, estando en un hospital, les ha tocado morir. Entonces creo que eso para mí ha sido lo más complicado y que pasó a un segundo plano el miedo, porque yo la verdad en ese momento, como pasa yo creo que con la gran mayoría de las coberturas, no te detienes a pensar. De hecho, nuestros jefes, la gran mayoría de las indicaciones que te dan cuando vas a una cobertura, sea la que sea, es no queremos héroes, ¿no? O sea, eso significa no te arriesgues de más, sí. ¿no? O sea, conoce tus alcances. ¿Y por qué? Porque en el campo es muy fácil perderlo. O sea, la adrenalina te gana, que quieres estar en el ojo del huracán o quieres literalmente estar en la franja de Gaza, ¿no? Para documentar los ataques y lo que ahí se está viviendo. Pero creo que antes tienes que pensar que hay familia, ¿no? En casa que te está esperando, ¿no? Y que más que de ti se trata de la gente que está ahí todavía con vida. Oye, y el tema de la guerra, el tema este de, por ejemplo, yo estoy viendo que es más, la guerra es Israel contra Hamas, no es contra realmente Palestina, ¿no? O Cisjordania, porque Claro. ataca más la franja de Gaza, pero la parte de Cisjordania no la ataca ni nada. No estoy viendo que haya ningún problema en la frontera. Ya han habido ataques hacia Cisjordania y evidentemente, por eso es que a nivel internacional se pide hacer la separación de decir es contra Hamas, que Hamas fue quien ataca a Israel, no Palestina, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que Hamas es un partido político que está operando en Palestina. O sea, básicamente tiene el poder de los mandos de las decisiones políticas que se están tomando en ese país, ¿no? Y por eso es que termina trastocando al resto de los palestinos, porque es un grupo que está hoy en el poder político. Yo hace poco vi por ahí que estaba el presidente de Hamas, estaba en otro país, de hecho. Estaba afuera y, claro, de vez en cuando decía, hay que bombardear tal, pero al final no estaba metido ahí en la guerra, ¿no? Es que han pasado tantas cosas en un año que yo creo que lo que han dejado descaradamente es eso, es que de pronto estamos
viviendo una guerra por decisiones políticas en un nivel superior. Claro. Y ellos muchas veces, como tú lo estás mencionando ahora, no están en el territorio, ¿no? Ni siquiera están ellos en riesgo, ni tomando decisiones en una oficina en el territorio en guerra, sino que están kilómetros allá, en un pleito que finalmente está dejando a decenas de miles, a cientos de miles de muertos, ¿no? Y creo que eso es lo más triste. O sea, que cuando tú estás en ese lugar, conoces la historia de la persona que puede pasar desapercibida porque nadie conoce su rostro ni su nombre. Pero es quien hoy está llorando a su familia muerta o que hoy está corriendo a un búnker para salvar su vida, ¿no? Y de los grandes líderes políticos de esos países, pues nunca vas a obtener una entrevista porque muchas veces no están operando en el lugar de guerra, ¿no? Qué interesante. Oye, y además de la guerra, ¿qué más cosas has vivido así que sean pues situaciones un poco extremas? También has dicho antes que catástrofes naturales, has estado en alguna, ¿no? Donde algún huracán peligroso. Sí, yo creo que bueno, el último fue el huracán John, que fue un huracán categoría 3 que volvió a afectar a Acapulco después de Otis, que fue un huracán categoría 5 que ocurrió en el octubre de 2023 y que fue además un huracán catalogado por los expertos como el más poderoso en los últimos 20 años. O sea, un huracán que ya ni siquiera entra en la categoría 5, que es la máxima potencia que puede alcanzar un huracán. Vientos de más de 320 kilómetros por hora y que dejaron deshecho el puerto de Acapulco. Entonces creo que esas son de las cosas más difíciles, ¿no? Por eso yo creo que te dicen, un periodista debe de cubrir un huracán categoría 5 y una guerra, porque ves una devastación como no lo vas a ver en ningún otro lugar. No sabes y cuentas muertos como no los vas a contar en otro lugar. Y lo peor es que puedes tú regresar años más tarde y vas a encontrar todavía muchísima afectación por un huracán categoría 5 o por una guerra. ¿Qué viste más peligroso, el huracán o la guerra? Es que ¿sabes qué pasa? Que el huracán es un fenómeno natural muy errático, impredecible, como lo fue Otis, que siendo una tormenta tropical casi inofensiva, en menos de 24 horas alcanzó una potencia de huracán 5 que no lo detienes ni con un domo de hierro. Estamos en contacto con una chica que sobrevivió a ese huracán, que arrasó literal con toda su casa, toda. O sea, se escondió con su hermana, con su pareja, con una hija que también que tenía. Se escondió en un baño central y bueno, me contó a mí que las paredes retumbaban. Y bueno, al final, no sé cómo, esa parte interna que está justamente en el centro del edificio, pues se mantuvo firme. Parecía que sí lo iba a llevar, pero al final no se lo llevó porque fueron pocas horas la parte más complicada. Y cuando salieron de ahí, no tenía nada. O sea, ni puerta, ventana, ni camas, ni televisiones, ni muebles, nada. O sea, no había nada. De hecho, fue una cobertura muy complicada porque no hubo luz durante semanas. Ni internet. No había alimento, no había nada. Entonces, básicamente, lo que nos decían los hoteles era, pues sí, te podemos dar una habitación, pero ve a ver cómo está la habitación. Y cuando tú ves Acapulco, estos grandes edificios, ¿no? Hoteles que están justo en la costera Miguel Alemán, están reducidos a esqueletos. O sea, quedaron pura estructura, sin paredes, sin ventanas, sin puertas, sin muebles, sin nada. Hubo gente que voló de un 10º piso por la fuerza del aire. Claro. Entonces, creo que eso es verdaderamente traumático. Cuando estás viendo un fenómeno natural con esa potencia y que no hay nada, absolutamente nada, que lo pueda detener. Como un domo de hierro que te puede detener un ataque de misiles del enemigo, ¿no? Aquí no, aquí es un monstruo que absolutamente nadie puede parar. Y que además fue un monstruo que se estacionó en el puerto y que quedó girando durante minutos y destruyendo absolutamente todo a su paso. Y que quien sobrevivió, pues lo que encontró fue nada. Fue muerte. Sí. Y lo más triste es que yo regreso a los mismos lugares este año para cubrir ahora el huracán John y que veo que a la gente, a pesar de ser un huracán menos poderoso que Otis, porque este fue categoría 3, aquel fue categoría 5, fue aún más devastador. A los puntos en donde yo había visitado y que se habían caído casas, ¿no? Que se habían desgajado cerros, esta vez me encontré a muertos enterrados en los cerros. Entonces ahí la gente misma, o sea,
Cuando tú llegas con todas las complicaciones, con tu equipo, una cámara, un micrófono, saber que la señora sale, ¿no? Con la ropa que le quedó y que te diga, son los primeros que llegan, es cuando te haces esa pregunta. O sea, ya no te estás preguntando, ¿la ayudo o hago la nota? Sino más bien, ¿cómo la ayudo? ¿No? Y esas han sido básicamente mis preguntas en estas zonas de devastación, es ¿cómo la ayudo? ¿Qué necesita? Y cuando te dicen, allá hay 3 cuerpos que pues, no hemos podido sacar, ¿no? Y el Ministerio Público no ha venido y la Fiscalía tampoco ha venido, y que son ellos mismos quienes tienen que mover piedras enormes, remover todo el lodo y buscar darle cristiana sepultura a quien fue su vecino, quien fue su tía, quien fue su papá, su mamá, pues es muy doloroso, ¿no? Es muy doloroso y es cuando tienes que salir de ti, pues el ser humano que eres, y estar consciente que estás contando la historia de una persona, ¿no? No el número de un muerto. Oye, Tenil, y justamente hablando, bueno, de el Como tema si no hubiera de... ningún corte, ¿sabes? Como si no hubiera... Bueno, es que ha habido un problema ahora que sin querer pues la cámara está grabando en 4K, tuvimos un problemilla y ya solucionado, arreglado. Y podemos seguir con la charla. Sí, Está haciendo justamente muy bien el cambio. la pregunta era que yo no he visto que tenga el mismo impacto mediático el huracán Otis con el huracán John. ¿Por qué crees que fue? Pues yo creo que porque el huracán Otis nadie creía que iba a pasar lo que pasó. Y de pronto vemos una devastación. Es que en verdad llegar a Acapulco después de Otis era, no sé, de película. Yo creo que ni a Hollywood le hubiera salido tan bien. Sí. Una escenografía así era devastador. Yo recuerdo que tardé 9 horas para llegar a la Diana Cazadora partiendo de la entrada de Acapulco. O sea, yo ya estaba en Acapulco, pero me tomó 9 horas llegar a la Diana Cazadora, que era un punto de Dios. referencia en donde ahí teníamos un Starlink para poder mandar señal. Y recuerdo que mis primeras impresiones de la periferia de Acapulco fue traumante. Y cuando yo finalmente llego a la Diana Cazadora, que ya es la costera Miguel Alemán, ya había oscurecido, ya no había luz. Entonces veíamos solamente lo que nos alumbraban los carros, de pronto así que daban vuelta y veías así el hotel en cascarón, todo destruido, muchísimo lodo, muchísima arena. No, horrible. Y yo creo que fue un trauma para la gente. Y de pronto, imagínate, ¿no has pasado un año de ese trauma y te viene otra amenaza? Que ya te están diciendo que se va a convertir en huracán y que puede alcanzar un categoría 3. Cuando, o sea, Otis fue 5, yo creo que pensaron lo peor. Y por eso es que empezó a haber mucho más acción preventiva en todos los medios. Yo recuerdo que, curiosamente, Javier Alatorre, en el 2023, fue el único que en cadena nacional dijo, Otis es un monstruo, prepárense. El único que se atrevió a decirlo. Y por eso es que todos esa noche se habían ido a dormir, pues tranquilos, ¿no? De que sí venía un fenómeno ahí, pero que a ver qué pasaba. Y por eso los agarró dormidos, ¿no? Y provocó lo que provocó. Y ahora con John fue todo lo contrario. Con John incluso se empezaron a adelantar los pronósticos. E incluso cuando decían, es tormenta tropical, todavía hay 70% de probabilidad que se convierta en un huracán categoría 1, pero tome sus precauciones, empieza a hacer esto, empieza a hacer el otro, y bla, bla, bla. Empezaron a tratar a John como un huracán categoría 5. Y yo creo que por eso fue más mediático y lo escuchamos en todas partes. Bueno, es mejor prevenir que curar, ¿eh? Siempre Claro, es claro. mejor tener la información Porque presente. incluso para los medios de comunicación cubrir Otis fue muy complicado. O sea, yo termino llegando a ese huracán porque habían 3 equipos delante de mí que se habían perdido y que no habían podido llegar a Acapulco y que no sabíamos en dónde estaban. Si estaban vivos, si no, si se habían quedado en un deslave, en una inundación, en dónde. No teníamos oportunidad de comunicarnos. Y por eso es que yo voy como equipo número 4 a ese huracán. Y que finalmente soy de los primeros que logra llegar a Acapulco, porque nadie lo esperaba así. En cambio, con John, incluso los medios de comunicación se prepararon y mandaron equipos antes del impacto, ¿no? Y entonces ya estábamos los medios de comunicación preparados para el impacto de ese huracán. Sí. ¿Qué fue lo peor que te pasó en ese huracán? ¿En Otis? Pues sí. Yo creo que en Otis fue la primera vez que yo en una cobertura me solté a llorar.
O sea, no pude. No pude. Creo que en la carrera te enseñan, ¿no? Que periodísticamente, por ética, no puedes tú ligar los sentimientos con la cobertura y que no, ¿cómo tú vas a llorar? No. Sin embargo, yo creo que se ha humanizado el periodismo y ahora lo que estamos viviendo a través de todas las plataformas, no solamente medios tradicionales, sino internet y demás, es eso. Estamos viendo a humanos delante de la vida. Y yo recuerdo que nunca he separado el corazón porque es imposible que un ser humano se quite el corazón y va, ay, vamos a trabajar. Están metidas tus emociones todo el tiempo. Pero si tratas como de, si estás viendo a una señora quebrada, que lo ha perdido todo, o incluso tiene muertos en la familia por un fenómeno de ese tipo, pues tú no vas a llegar a llorar con ella, ¿no? O sea, tratas como de llegar a darle un poquito de aliento en qué le ayudo, qué necesita. O sea, nosotros llevábamos despensa que habíamos comprado porque sabíamos que íbamos a llegar a una cobertura en donde no iba a haber nada. Porque todas las tiendas fueron saqueadas, todos los supers fueron saqueados. Y entonces yo dije, pues vamos a llevar alimento. Bueno, terminamos nosotros dando nuestro alimento, ¿no? Porque la gente llevaba ya días sin comer. Y eso fue lo que particularmente a mí me quebró. Saber que mi capacidad humana era tan limitada ante toda la necesidad que había ahí. Persona que tú veías en la calle, persona que te lloraba y que te decía cómo había perdido su casa, cómo había perdido a un familiar o cómo había caminado ya kilómetros para buscar una tortilla para darle a su niño de 2 años, ¿no? Y eso fue lo que a mí finalmente me quebró. O sea, yo recuerdo que estábamos en medio de un deslave, de un cerro. Y yo estaba como, pues sí, escuchando todas las entrevistas, estaba entrevistando a la gente, estábamos levantando las imágenes y de pronto no aguanté, o sea, ya era demasiado. Yo sí le dije a mi equipo, denme 5 minutos, ahora vuelvo, y me arrinconé, me fui a llorar. O sea, literalmente como respirar otra vez y regresar. Imagino que es una situación muy complicada, pero también supongo que te pasó alguna vez, no sé si te pasó, pero te pregunto, que de repente te viniera una persona o algo y te dijera, oye, no encuentro a mi hijo, no encuentro a mi familiar y llevara día desaparecido. O sea, ¿te pasó alguna situación como de este estilo? Sí, me pasó en Otis, justo. Fue bien curioso porque en la Diana Cazadora, que es una estatua sobre la costera Miguel Alemán en Acapulco, se había convertido como en el centro de mando. Ahí estaba solamente un Starlink que nosotros teníamos como medio de comunicación y un Starlink que tenía el ejército. Y la gente llegaba ahí a conectar a las plantas de luz sus celulares para poder avisarle a su familiar que estaba bien, Sí. ¿no? Dar una señal de vida. Y llegaban ahí como también por unos víveres. Y yo recuerdo que entonces nosotros desde ahí transmitíamos, pero además monitoreábamos lo que pasaba en la mañanera, que es esa conferencia matutina que hacía Andrés Manuel López Obrador, el presidente en ese entonces. Y recuerdo que yo estaba monitoreando esa conferencia, pero en altavoz, y tenía al lado a familiares de pescadores desaparecidos. Y recuerdo que en esa conferencia de prensa, Andrés Manuel dice, sí, estamos con la lista de desaparecidos, pero son pocos, son como 5. Y de pronto escucho un grito detrás de mí, desgarrador, de una chica que llevaba días buscando a su hermano. Y ella en sus manos tenía la lista de más de 60 personas desaparecidas, que eran pescadores que se habían quedado en el mar a cuidar las embarcaciones y que finalmente se los llevó el mar y nunca aparecieron. Entonces, cuando yo escucho ese grito, volteo y le dije, ¿estás bien? Y me dice entre enojo, frustración, tristeza, ¿cómo es posible que el presidente diga eso? Aquí están las listas, aquí tenemos los nombres, aquí tenemos las caras. Nosotros hemos caminado por toda la playa y desesperada, desesperada. Y es cuando empiezo a ver a todos los familiares de los pescadores, o sea, que en realidad muchos medios de comunicación pensaban que eran cualquier acapulqueño que estaba llegando a cargar su celular en esas plantas de luz. Y no, eran familiares de desaparecidos que ya se estaban reuniendo para empezar a hacer brigadas e ir a buscar a sus familiares en alta mar. Pero eso implicaba buscar, primero, alguien que tuviera una lancha entera, completa, funcional. Y 2, alguien que tuviera gasolina para poder operar las lanchas y empezar a hacer rondines en alta mar. Y empezar a buscar embarcaciones o cadáveres. Y así encontraron algunos. Entonces creo que eso es impactante, ¿no? O sea, cuando te das cuenta que incluso tu capacidad humana es muy limitada ante la necesidad de encontrar 60 vidas en medio del mar, ¿no? Esas historias son muy complicadas.
muy complicadas de contar porque te están retando a ti como ser humano. Más allá de ser periodista y lo que tú quieras, es como ser humano. O sea, ¿qué hago? ¿Qué esté en mis manos para poder cambiar la realidad de esa persona que tengo enfrente? Son temas bastante complicados de hablar porque al final nosotros nos podemos poner en la piel de, por ejemplo, la tuya cuando estuviste allí en el huracán o cualquier otra persona, pero o sea, no te lo imaginas realmente. Y luego, ¿no? Que luego te cuentes esas historias, no sabes cómo realmente te puedes sentir, ¿no? Solo sabes que pues, va a estar triste, pero es un momento complicado, ¿eh? Sí. A mí me gusta hablar de un tema que también es la migración, que sé que es un experto, bueno, ya terminado con esta área. ¿Cómo ve la migración aquí en México? Porque siendo de Chiapas, imagino que ha vivido por ahí ya de todo. Yo crecí con la migración. O sea, Chiapas es el corredor de migrantes por naturaleza, porque es el punto en donde entran los miles que llegan desde el sur, desde Centroamérica, para llegar a Estados Unidos. Entonces, para mí era muy familiar, aún viviendo en la capital de Chiapas, que es Tuxtla Gutiérrez, que no es frontera. Sí. Aún viviendo ahí, era muy familiar ver a migrantes en los semáforos pidiendo ayuda. Yo recuerdo que tenía quizá unos 8 o 7 años. Íbamos en el auto con mi papá y se para en un semáforo y un migrante se acerca a pedirle comida, ayuda. Y mi papá le dice, no, pues no tengo monedas. Y saca un sándwich y le dice, pero tengo comida. Y el migrante se lo avienta en la cara y le mienta la madre a mi papá. Y para mí fue sorprendente. O sea, fue una imagen que me impactó. Porque yo no podía entender cómo ante mis ojos era una persona necesitada que le había terminado mentando la madre a mi papá cuando él lo que había hecho era darle un sándwich que tenía en el auto, ¿no? Y lo que son las cosas, porque después caigo en el periodismo y después empiezo con coberturas migrantes por naturaleza, que son las historias que se cuentan mucho en Chiapas, y empiezo a viajar mucho hacia el Suchiate, que es la frontera ya con Guatemala, hacia Tapachula, hacia Huixtla, y empiezo a ver básicamente lo que ellos viven en toda su travesía. Y darme cuenta que cuando ellos están llegando a nuestro territorio mexicano, en realidad llevan por lo menos 6 fronteras cruzadas. O sea, llevan 6 países detrás, llevan 3 meses desde que salieron de su casa y vendieron eso. Casa, refrigerador, estufa, auto, para pagarse el viaje en el camino y empezar en México sobre todo a pagarle a los agentes de migración, a la policía e incluso a los militares. Y eso es lo que a mí me empieza a llevar hacia la migración y a documentar pues estas historias de los millones que por una situación en países como Venezuela, como Nicaragua, como El Salvador, como Honduras, pues están obligando básicamente a las familias enteras a buscar una segunda oportunidad de vida. Y entonces fue curiosamente por el periodismo que encuentro la respuesta de aquel niño que vio cómo un migrante le mienta a la madre a mi papá cuando le estaba dando un sándwich. Pero es porque son personas que llegan ya con un nivel de frustración, de cansancio y de hartazgo que ya, o sea, ellos ya pierden incluso la noción de los días, del tiempo. No he documentado incluso embarazadas que dan a luz en el camino. O de personas, mujeres, chavitas de 15 años que son violadas en el Darién, ¿no? O personas que literalmente tienen que pausar su vida durante semanas en países extraños para hacer un poquito de dinero y seguir su camino. Y darse cuenta, porque ellos te lo cuentan, que cuando llegan a México es el tramo más peligroso. Más peligroso. O sea, y lo comparan con el Darién, que es una de las selvas que ha cobrado más vidas de migrantes en todo Latinoamérica. Pero ellos te cuentan que incluso llegar a México es mucho más peligroso. Porque te encuentras de cara a cara con el crimen organizado y con los militares, los policías de los 3 niveles y los agentes de migración, que son aún peor que el crimen organizado, ¿no? Y eso es lo más complicado, que yo he documentado en los últimos 10 años la migración, historias peores y caravanas aún más grandes de lo que yo antes veía cuando era niño. Ahora que ya son 10 años de contar historias de migrantes, cada vez son grupos más grandes de migrantes que están dejando sus países. ¿Cómo lo veo en los próximos años? Aún peor. Yo lo veo peor. Sí. Porque
Cuando tú empiezas a documentar la migración, tienes que entender la política latinoamericana. Y la política latinoamericana está en decadencia. Por eso es que tenemos países como Venezuela, países como Nicaragua y países como Honduras, ¿no? O países radicales como El Salvador, que están aplicando una estrategia de seguridad que le está dando, entre comillas, más seguridad a su ciudadano, pero tiene metido en cárceles incluso a personas que son inocentes, violando derechos humanos con la única justificación de que son criminales, ¿no? Entonces, esa flaqueza en nuestro continente lo que está provocando que en países claves como México en este tránsito, pues tengamos ahora a cientos de miles, porque ya se cuentan por cientos de miles, los migrantes varados en nuestro país. Es un tema interesante, rudo, sobre todo, porque pues estas personas buscan otras oportunidades, ¿no? Sí. Otro lugar en donde vivir y pues bueno, no sé qué tanto se puede hacer, ¿no? Es que es un poco complicado. Yo lo veo ahora mismo de dos perspectivas. Por ejemplo, tengo España, que está pasando lo mismo con Marruecos, que está llegando muchísima gente. Y aquí en México, pues bueno, llega otro tipo de gente del sur, ¿no? ¿Cómo lo veo yo? Lo veo como que los que están llegando de Marruecos a España, la mayoría vienen en lancha, pagan no sé cuánto dinero y llegan a España y el gobierno lo están incentivando a los extranjeros dándole un monto de dinero, le pagan como 20.000 pesos mensuales, o por ahí tengo entendido, no estoy seguro, pero le pagan dinero, le dan su móvil, le dan un ordenador. Entonces, ¿qué pasa? Que al final está incentivando que cada vez venga más gente y lo peor es que no viene gente buena de Marruecos, viene gente muy mala donde empiezan a matar gente, a violar, o sea, a causar un montón de problemas. El 50% aproximadamente de todas las violaciones que hay y asesinatos a mujeres son de inmigrantes. Y solamente representa como un 14%, un 12% de la población de España. Entonces, claro, yo entiendo que la gente, si busca una mejor vida y viene como que a mejorar su vida económicamente, pues lo veo genial. Pero si vienen a hacer daño y a destrozar la población, pues al final esas personas tendrían que expulsarlas. Yo aquí en México veo que la gente, os siento que la gente que viene aquí viene a buscar una mejor vida y se esfuerzan y trabajan. Bueno, cuando yo fui a Arosur vi que la gente era como su pasión, ¿no? Era como su sueño, ¿no? Yo quiero trabajar, tener un buen trabajo, cuidar de mi familia y quiero, sobre todo, trabajar. Lo veía en plan de buena manera, pero allí en España lo veo como todo lo contrario, ¿sabes? Y lo que tampoco veo bien es que un gobierno incentive a que estas personas vengan, porque al final va a destrozar la economía de ese país y va a hacer que haya muchísimos más extranjeros y debería de cuidar a la gente de su país primero y luego cuidar a los extranjeros, ¿no? Bueno, yo creo que sí viene de todo tipo de gente. Yo creo que sí hay que ser muy cuidadosos con poner estigmas, por ejemplo, en los migrantes, porque ni todos son criminales, ni todos son santas palomas, ¿no? Y lo que sí hay que entender es que son seres humanos en medio de una necesidad. Y al menos de este lado del mundo, yo lo que sí creo es que el migrante se encuentra con países que no tienen políticas migratorias, ¿no? O sea, hoy México está operando el fenómeno migratorio con una ley que fue creada hace 70 años, cuando la migración que ocurría en aquel entonces no es la misma que tenemos hoy. Entonces, te encuentras con municipios, yéndonos un poquito a lo micro, con municipios que no tienen recursos para atender a 10,000 migrantes, ¿no? Sin embargo, se vuelve un problema incluso de salud pública cuando tienes a 10,000 personas en un municipio como Tapanatepec, en Oaxaca, donde viven 10,000 personas. Entonces resulta que es un municipio que naturalmente tiene capacidad para 10,000 personas y hoy tiene 20,000 personas. Y resulta que 10,000 son extranjeros que no tienen un trabajo, que no tienen dónde vivir, que no tienen qué comer y que lo necesitan, Claro. porque son vidas. Entonces, por eso es que vemos ahora a un país como México colapsando ante el fenómeno migratorio, porque nunca se ha preparado, pero lo que a mí particularmente me preocupa es que no veo ni siquiera un interés. Por ejemplo, en las campañas políticas, hoy el fenómeno migratorio no es una prioridad. Porque en México tenemos muchos otros problemas que resolver antes que el fenómeno migratorio, ¿no? Y entonces de pronto, por eso te encuentras a jovencitas reclutadas por el crimen organizado que terminan prostituyéndose en un país como este. O lo que es peor, a migrantes que son reclutados por el crimen organizado y que hoy están traficando armas, traficando droga, o sea, matando personas, ¿me explico? Pero terminan siendo
parte del territorio que significa México. Claro, es Un que por país eso tan cuando, complicado. cuando llega ahí un extranjero a México, por ejemplo, o sea, tienen que ver cómo o lo regularizan o que no entre, porque si no lo van a regularizar, no tienen visa de trabajo. Si no pueden trabajar, ¿qué van a hacer? O sea, no pueden comer. Entonces, o piden dinero fuera, pero como no tienen cuenta bancaria y tal, está Western Union, puede ayudar, pero bueno, es complicado. Si no pueden trabajar, al final, ¿qué van a hacer? Robar y causar cosas malas, ¿no? Entonces, o sea, creo que eso es importante y lo deberían de revisar, ¿no? El Y gobierno, por eso es que supongo. termino yo haciendo México el otro muro, donde hablo precisamente del papel que debería de estar haciendo el Instituto Nacional de Migración y que en la imagen y en el testigo que yo muestro en ese documental, pues se ve cómo hacen todo lo contrario, ¿no? Cómo aún teniendo pases humanitarios para los migrantes los engañan o lo que es peor, se los venden. Y les venden pases falsos. O les terminan diciendo te vamos a llevar a un refugio y los terminan encarcelando en celdas de migración. ¿Esos pases para qué son? Para que permanezcan 3 meses por lo menos en el país y se regularicen. En Ok. México, ¿no? En México, Ok. ¿no? Que les permite un tránsito en el país, pero vuelvo a lo mismo, son pases que están operando con una ley que se creó hace 70 años y que hoy evidentemente el migrante agarra ese pase y pues lee, ok, tengo tránsito libre por el territorio. ¿Qué va a hacer el migrante? Pues avanzar hacia México, hacia la frontera norte Obvio. con Estados Unidos, porque lo que quiere es llegar a Estados Unidos. Pero, ¿y en ese Es un- pase tiene comida o le dan algo No, al no. gobierno? No le dan Solamente nada. le permiten estar en el país. Estar en el país. Y un antes no tienen permiso. que verificar si tienen como algún tipo de, no ingresos, pero alguno de reserva de dinero, ¿no? Porque si no, ¿cómo van a estar aquí? No, es solamente el pase humanitario que le permite estar 3 meses y regularizarse en esos 3 meses. Que eso es lograr un refugio o irse del país, ¿no? Pero en esa travesía es cuando ellos empiezan a ser engañados por el Instituto Nacional de Migración. Y entonces lo que hacen es, los agarran en Puebla y terminan apareciendo en una celda de Tabasco. ¿Ah, sí? Y entonces los vuelven a regresar en el camino y por eso es que vemos mucha fluctuación de migrantes en el país. No los apoyan, sino que los engañan y los siguen mandando a la frontera sur cuando ellos lo que quieren es llegar a la frontera norte, ¿no? Es un tema bien complejo, multiplicado por los cientos de miles de millones que a ustedes se les antoje. Sin duda, hasta nos da para un podcast completito para platicar de temas de migración, ¿no? Claro, hasta llegar al muro de Trump, ¿no? Que por ahí escuché, También. vi que también escribiste sobre eso, ¿no? Sí, porque lo más triste es que ya un migrante en México tiene precio. Y tiene precio para el crimen organizado. Uf. ¿No? Y son vidas que ya están valuadas por el crimen organizado y por eso vemos tantas muertes. O sea, ¿cómo te explicas que están llegando grupos de 20 migrantes egipcios y que terminan muertos en manos de militares? Y que la única explicación del ejército es los confundimos con criminales porque estaban a bordo de un camión que regularmente usa el crimen organizado y termina matando a 6 migrantes. Entonces, eso es verdaderamente triste. Es cuando te das cuenta que hay una política migratoria en este país que está fallando. Que hay un representante en el Instituto Nacional de Migración que ni siquiera está tomando el problema como debería de tomarlo. Mucho menos pensar en el último eslabón, que es el que se está encontrando con el migrante en la calle, ¿no? Entonces, la verdad es que antes hablábamos de venezolanos, de nicaragüenses, de guatemaltecos en territorio mexicano. Hoy estamos hablando de egipcios, ¿no? De haitianos, ¿no? Que son ahorita ya mayores en número. O sea, nacionalidades que nunca se había pensado. Hoy hay, según los datos, 100 nacionalidades fluctuando en México. Wow. De estos migrantes que llegan a nuestro país con la intención, unos ya de quedarse en este país y otros de llegar a Estados Unidos. ¿Y cuál crees que es la Increíble. solución? Es que ¿sabes cuál es el tema? Que la solución no está ni en México ni en Estados Unidos, que son hoy los países destino. La solución está en el país de origen, ¿no? ¿Por qué están migrando de Marruecos? ¿Por qué están migrando de Venezuela? ¿No? O sea, cuando tú platicas con un venezolano te explica que aún las peores condiciones, porque literalmente el migrante en México pasa a ser una persona de calle, en situación de calle. O sea, que no tiene dónde dormir, que no tiene dónde vivir, que no tiene que comer, que no tiene trabajo. O sea, y perdónenme la palabra, pero es una persona que está siendo desechada en las calles. Y el venezolano te dice, esta condición que hoy tengo en México es mucho mejor que lo que pueda tener en mi país
en un trabajo cotidiano. Entonces, solamente cuando escuchas esos testimonios es cuando te das cuenta que el problema no está en México realmente. Está en el país de donde esa gente está decidiendo pues dejar todo, dejar vida, dejar casa, dejar familia, para pasar 3 meses en una travesía y muchos de ellos perder la vida en el intento, ¿no? O llegar a Estados Unidos y vivir otro infierno, porque tampoco es como que lleguen... Los van a dejar. Exacto, al llamado sueño americano, Así ¿no? es. Entonces yo creo que el verdadero problema está en el país de origen y ahí también está la verdadera solución. Hasta que no corrijamos las políticas latinoamericanas, no vamos a dejar de ver esta fluctuación impresionante de migrantes. Pues bueno, estamos llegando casi al final de este podcast, pero antes quisiéramos que nos cuentes cuáles son tus aspiraciones profesionales a largo plazo, o sea, qué es lo que tienes pensado hacer ahorita en un futuro. Pues miren, en noticias siempre decimos que el mejor noticiero es el que viene mañana. Y el periodista eso es lo que dice, la mejor historia es la que no he contado. Entonces yo creo que si algo he encontrado fascinante en esta carrera es eso. O sea, es que siempre me voy a encontrar una historia que contar. Y mientras exista una historia que contar, pues yo voy a estar ahí, ¿no? Porque finalmente es lo que he encontrado en medio de este oficio. Y me he nombrado así como una persona ordinaria con un trabajo extraordinario. Y este trabajo extraordinario va a seguir existiendo mientras sigan existiendo personas extraordinarias, ¿no? Entonces yo creo que mi mente está puesta en eso, en la historia que voy a contar el día de mañana, porque sé que va a ser mejor que la que conté hoy. Me encanta. Totalmente. Así es. Pues Otoniel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir tus historias, increíble. Y bueno, pues no sé si quieras dar algún mensaje para la audiencia. Nada, ¿saben qué sí quiero hacer? Agradecer. Agradecer mucho, este espacio, porque ustedes me están ayudando a llegar a muchas más personas que quizá con el trabajo mismo que yo hago no podría. Y agradecerle a todas las personas que se toman ese tiempo de escribirme. Yo siempre contesto todos los mensajes, por eso es que encontré el tuyo. Porque yo valoro eso. O sea, tener un noticiero matutino para mí es el privilegio de que la familia mexicana e incluso familias de mexicanos fuera de México, en otro país, me permitan entrar a su casa en los primeros minutos de su día. Creo que eso es un privilegio, no se lo das a cualquiera. Sí. Y a mí me lo han dado a través de este trabajo, ¿no? Entonces, yo eso es lo que agradezco, que siempre hay una familia detrás que le encienda la televisión y que me permite estar ahí en su cuarto mientras se arreglan, o muchos de ellos mientras se bañan, o mientras preparan el desayuno, o mientras están pues preparándose en familia para empezar su día. Eso lo agradezco muchísimo. Y lo agradezco más cuando me voy a alguna cobertura y me encuentro con una familia que me ofrece un plato de comida, un vaso con agua. Eso en verdad a mí me llena mucho el corazón. Y eso es lo que hoy quiero hacer. O sea, agradecer absolutamente a cada persona que me ha abierto las puertas, que me ha tendido una mano, o sea, que aún en medio de la necesidad, porque lamentablemente las historias, la gran mayoría de las que cuento son muy tristes y de necesidad, y que en medio de ese caos siempre he encontrado a una persona que me ha dicho, ven y cómete este pan, lo partimos y comemos tú y yo. Ven y mira, tengo esta botella de agua, pero la tomamos tú y yo. Eso es lo que a mí me ha dado muchas lecciones de vida. Y creo que eso es lo que quiero hacer hoy. Agradecer a toda esa gente que me sigue en las redes sociales, que me escribe, que siempre está ahí para ver un video, una foto, un trabajo periodístico que yo haga. Porque sin ellos, ¿no? Pues no existiríamos nosotros que estamos tratando de contar historias o de generar algún tipo de contenido, de cambiar este mundo desde nuestra trinchera. Y mientras haya una persona que decida, ¿no? Comer mientras escuche este podcast, pues nosotros vamos a seguir vivos, ¿no? Y eso es lo que nos ha mantenido vivos. Sí. Entonces yo hoy lo agradezco. Agradezco que aún teniendo todo un mega abanico de posibilidades, decidan hoy ver mi trabajo. Eso es lo que agradezco, de corazón. Qué padre. Yo también quiero agradecerte, la verdad que es un placer que estés aquí en el podcast. Creo que el periodismo que hace es realmente el que vale la pena, porque últimamente con el tema político donde cada vez están comprando más medios de comunicación y dan perspectivas que a lo mejor no son reales, creo que eso al final no vale la pena, pero lo que tú haces es lo mejor que hay y al final te vas a otros países, estás cubriendo la experiencia de que está ocurriendo en otro lugar y que la gente sepa lo que está pasando, ¿no? Creo que esa información realmente es la que vale la pena y felicidades por ese periodismo que haces. Un placer que estés aquí en el podcast y muchas gracias
¿Qué parte 2 o qué? Sí, parte 2, ¿eh? Se viene la parte 2. Gracias, Alex, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, Isaí, también. Muchas gracias. Por esta charla. Que hay muchos temas que pueden salir y que podemos platicar. Y mira, tenemos una pregunta obligada que es, ¿a quién te gustaría que invitáramos para algún próximo episodio? Uy. Hace rato mencionaste a alguien. Puede ser. ¿Sí? Sí, que estábamos hablando del Zero Waste. Ah, claro, puede ser. Charlotte, pueden invitarla, me parece que es una... Es que, ¿saben qué? O sea, otra de las cosas que yo siempre he dicho es que el periodismo me ha llevado a contar la historia que tiene que ser contada. Sí. Y yo tengo una frase que siempre lo digo, esta historia tienen que conocerla, ¿no? Sí, sí, sí. Y me parece que la historia de Charlotte es una historia que tienen que conocer. O sea, es una chica que primero interiorizó la necesidad del medio ambiente y hoy está educando al mundo entero sobre lo que hace. Me parece que Charlotte puede ser buena opción, ¿eh? Sí, saludos Charlotte. Sí, igual ya he tenido la oportunidad de platicar con ella anteriormente, entonces pues la esperamos por acá. Esperamos. Pues un buen debate, ¿eh? Porque al final es la chica del cambio climático, ¿no? Claro, claro. Eso es un tema súper interesante porque, claro, ella está como muy a favor de todo esto y, claro, yo también, pero también tengo otro perspectivo. Me he leído otros libros. No quiero que empieces con tus... No, pero sería como un debate muy interesante, tío, nada más de que cuente su experiencia y tal. Sí. Creo que lo veo súper top. Así Sí. que, joder, invitadísima, ¿eh? Charlotte. Te esperamos. La más sentada. Exacto. Sí. Otoniel, muchísimas gracias por tu tiempo, por todas tus palabras. Y bueno, pues vamos a invitar a todas las personas que te sigan en redes sociales. Van a estar apareciendo por aquí abajo. Gracias. También las dejamos en la caja de descripción. Que nos dejen sus comentarios, por favor, sobre todos estos temas. Si han tenido o no la oportunidad de ver tus documentales. Si no tienen la oportunidad, que lo hagan, que vayan y los vean. Y pues bueno, muchísimas gracias. Los esperamos en un próximo episodio. Suscríbanse, activen la campanita para que tengan todos los contenidos. Y Alex, nos vemos en un siguiente episodio. Gracias, Otoniel, por estar acá. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. Abrazo. ¡Aplauso! Gracias. ¡Bravo!